vamos a empezar el episodio número 14 del Fantasma de la Máquina y la noche de boxeo creo que es la número 6 ya. Fíjate, ya llevamos 6, tronco. Y hoy tenemos un programa increíble, vamos, no lo creemos ni nosotros. Para empezar nos hemos traído a Alex Pintor, que es Mr. Hyde. Buenas. Que además de ser campeón del mundo amateur de ISCA de K1 y campeón de España también, ya como profesional tiene un récord de 55-4 en amateur y 21 con 6 KOs en pro. Ahí queda la cosa, casi nada. Ahí queda la cosa. Bueno. Y lo que nos queda todavía. Muchas gracias por venir, macho. Nada, a vosotros por invitarme. Y nos entrenó, además. Eso lo iba a decir. Eso es muy importante. Nos ha entrenado 3 años todo lo que sabemos, el que nos vea para bien y para mal. que habéis liado ahora, Fíjate lo que hemos liado. Fíjate. Eso es. Y luego Mateo me dio una idea, que es una idea brutal, de la que vamos a contaros la historieta de esta semana, o de este mes, pues llevamos un mes sin sacar programas, que vamos a hablar de los viejos campeones contra las nuevas promesas. Y habíamos hecho un hilo porque teníamos que coger unos ejemplos, entre los combates de primero Cassius Clay contra Sonny Liston, luego ya era Mohamed Ali contra Liston 2, el combate que tuvo Ali ya en el declive contra Larry Holmes, y cómo le vengó fue Mike Tyson contra Larry Holmes. Bueno, esa es tu idea, ¿no lo quieres presentar un poquito? Sí, nada, yo siempre he tenido la curiosidad de ver estos grandes campeones derrotados por nuevas promesas y entonces me he puesto a analizar algunos combates y efectivamente aquí tenemos un hilo porque tenemos a Ali que le gana a Liston, luego tenemos al mismo Ali que pierde contra Larry Holmes y luego esa gran venganza en el año 1988 por parte de Tyson a Ali. Entonces tenemos como pues una historia que sigue, ¿no? Pero ahí, bueno, hemos elegido estos, pero hay un montón, ¿no? Por ejemplo, recuerdo incluso a Pacquiao, por ejemplo, contra De La Hoya. También, que De La Hoya también. Exacto, sobre todo, estamos con Pacquiao, que era el nuevo campeón, pelea contra De La Hoya y vamos, De La Hoya llega no sé en qué asalto, ya no se levanta de la esquina y dice, mira, tú eres el nuevo campeón, y incluso de hecho se abrazan y siguen así. Vimos, por ejemplo, en un programa Joe Louis y Rocky Marciano, por ejemplo, también. Ya Joe Louis estaba un poco acabado y Rocky Marciano era la nueva promesa. Esto se ha repetido a lo largo de la historia, pero ese arco que hemos cogido pues estaba muy chulo. A mí me parece estupendo, además, para comentarlo. Y bueno, y luego también le vamos a pedir a Mateo, que nos ha dado mucha envidia, ¿verdad, Alex? Con esos vídeos que nos subía el cabrón desde el gimnasio Mayweather. Ese viaje va bueno, ¿no? Hombre, viaje, sí, a Las Vegas de verano, he aprovechado para ver el gimnasio de Mayweather y luego Nueva York, otro gimnasio mítico que es el Grisons y luego ya hablaremos de esto. Vale, muy bien. Entonces, primero te vamos a hacer una entrevista y luego vamos a aprovechar y ya te haces el programa con nosotros. Vale, pues nosotros primero le queríamos hacer una entrevista solo, pero él se ha apuntado y yo, muy bien, pues te haces todo el programa con nosotros, macho. Claro que sí. Entonces, mira, fíjate, tú sabes muchísimo de boxeo porque, de hecho, es que eres lo que lo hemos dicho antes, que es el que nos has entrenado, pero tu deporte es el K1. Sí, a nivel profesional, a nivel competición, me dedico 100% al kickboxing K1 en general. Y para los que nos siguen ahora mismo con el boxeo, explícanos un poco cuáles son las reglas del K1 y qué se parece, por ejemplo, el Muay Thai, en qué se diferencia. El K1 podría decirse que es una disciplina en la que se fusiona, como quien dice, un poco el kickboxing y el Muay Thai. Tiene la fluidez del kickboxing, pero con X elementos del Muay Thai que hacen que siga siendo, como quien dice, un ritmo un poco más acelerado, porque el Thai, al haber mucho clinch, que es como un agarre que se puede permitir, muchas veces las peleas se hacen como más pesadas, porque el K1 está hecho para dar puro show. Mano, pierna, rodilla. Y no vale agarrar más de un segundo y es constancia, Bueno, o no, pero por lo general. Sí, pero muy rápido, ¿no? Sí, es muy general, más rápido. Por lo general, sí. El Thai es como que lleva un tempo distinto, otro tipo de técnica. Porque tú nos habías comentado que habías hecho aparte más cosas, que habías boxeado, que habías hecho MMA, que habías hecho... Es decir, tú te quedaste con el K1, pero es porque lo que mejor se te da, ¿verdad? Sí, es porque al final fue lo primero que empecé a hacer, así un poco como quien dice, pero en mi gimnasio siempre, al haber kickboxing y boxeo, siempre he hecho boxeo a la vez que kickboxing. En plan, a lo mejor llegaba un martes y ese martes tocaba manoplas y es lo que hay. Entonces ese día te pones con los boxeadores y manopleas y demás y al final pues coge esa experiencia con la mano también, que es lo suyo. ¿Y tú cuando empezaste con estos deportes de contacto, Alex? ¿Con qué edad? Yo empecé con 12 añitos a boxear. Por eso mejor que nosotros, igual. Va a ser eso solo. Empecé con 12 añitos, tengo 25, pues llevo 13 años, como bien dice. Que sí, casi nada. Una vida. Ya sí, ¿verdad? Aparte dicen que lo que se aprende a esas edades
Ya como no se te tantas olvida. cosas, luego se te olvida y tienes mucha facilidad. Eso ya... Le pasa a los músicos, le pasa a toda la Eso gente. es La verdad. memoria muscular que coges esa edad no la tiene. Mira, luego, por es verdad. ejemplo, con 15 años empecé MMA, 2 añitos, simplemente porque me gustaba. Y justo ayer lo estaba hablando con un compañero también, con Guillermo Bello, amigo mío y preparador físico, que también es cinturón negro de judo y tal, y estábamos hablando de que esto nunca se te olvida y al final esas sensaciones de combate se te quedan. Y esa sensación de que un tío te coja e inconscientemente eche peso atrás, no sé qué, no sé cuánto, X cosas que, pues no sé, que simplemente de hacerlo de pequeño tantas veces y tal, se te queda marcado y eso con 40 años un día te agarran y haces Claro. y a lo mejor no, me sorprende con 40 No, años un palidón. Pero ni bueno, la piensas, claro. pero sí, al final es un poco automático. ¿Y dónde empezaste? Yo empecé en el GEA y sigo Ah, todavía sigues con ahí, Ricardo ¿no? González, Ujú. sí, que es mi entrenador desde que soy pequeñito. Sí. Y pues ya ves. ¿Y qué tal? ¿Buen rollo? ¿Buen ambiente? ¿Es un gimnasio muy bueno? Sí, Pues ya nos lo ha contado Sí, en las clases que nos dabas, siempre hablabas fenomenal del GEA. Sí. Y, A ver, el ambiente es buenísimo ¿verdad? y el equipo de competición, tengo grandes compañeros que me siento súper arropado con ellos y que podemos hacer entrenos de mucha calidad y eso es muy importante. Y Ricardo como persona es un 100 y es un encanto, entonces eso pues ayuda. Sí, de hecho, a veces, ¿no? Incluso con Gonzalo a veces lo hemos comentado, que la gente de fuera igual piensa que los deportes de contacto, en los lugares, ¿no?, donde se hacen deportes de contacto, hay, no sé si malos rollos, es como Sí, los sitios prejuicios que pueda tener la gente, peligrosos. ¿verdad? Y sin embargo, todos hemos hecho, los que estamos aquí, deportes de contacto. Yo empecé en Italia hace 1000 años. Y nunca ha habido un mal rollo, es más, todo lo contrario. Y me he encontrado siempre con gente, bueno, entrenadores espectaculares y gente muy agradable, compañeros muy, muy agradables, ¿verdad? Hombre, gracias a Dios que es así. Y menos mal que es así. También hay que ver un poco también con quién des, porque hay muchos sitios que a lo mejor hay gente que lleva el boxeo de una manera equivocada. Vamos a ¿no? decirlo así, que sí que es verdad. Eso Claro, sí es verdad. hay sitios de una manera más antigua, tampoco llamarlo antiguo, ¿no? Pero no tan como deporte, sino como un poco, pues, que como quien aprenda a pegar y hacer flexiones, Es verdad. un poco así de mala manera. Sí, ¿no? un poco un reto en plan, ¿no? Sí, lo suyo es dar con un sitio que se cree un ambiente positivo, que sirva pues simplemente para unirte, para aprender una disciplina nueva y para ganar movimientos nuevos y pasártelo bien y al final, por lo general, siempre se suele crear un buen ambiente si, Sí. por lo general. Es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a ir a gimnasios o a sitios donde se practica el boxeo, que en general el ambiente es mucho mejor que en cualquier otro gimnasio. Sí. Y a mí me da la sensación que, entre otras cosas, es, aparte de la humildad que supone, saber que el de enfrente también te puede partir la cabeza. Entonces te baja mucho los humos a la gente y una cura de humildad en todos los sitios, ¿verdad? Es como que te pone un poco en tu sitio, porque Eso por es. ejemplo, viene un chavalito pequeño al gimnasio, que no tiene nada que ver, que a lo mejor el niño es un rey, es un chico fantástico, ¿no? Pero aprendes esa sensación de respeto, de más que yo, menos que yo, no más como persona, sino simplemente de sabe más que yo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese chico, si por lo general no te suele pegar mucho porque sabes que tú sabes menos y si te intentas subir a la chepa pues te va a pegar, entonces tú tienes que hacer lo mismo con la gente que sabe menos, en plan, bueno, que por lo general suele Sí, haber... suele haber muy buen rollo, ¿eh? suele haber A un mí buen me rollo y te sorprendió. pone un poco en tu sitio y sabes, te pone eso, a no abusar a la gente pequeña, porque al final a ti también te han podido pegar y no lo han hecho, o si lo han hecho sabes que no está bien. Y luego que no sabes muy bien a quién tienes delante. Muchas veces Efectivamente, el tío que sabe también. pegarse bien no es un tío enorme. Hombre, Entonces, con 10 minutos se ve más o menos. Eso sí. Pero igualmente mejor no, nunca eso es verdad. si acaso. Mira, eso lo estábamos comentando antes, que aparte que tu apodo es Mr. Hyde porque tú tienes un buen rollo, es decir, parece... Alex es una persona encantadora, pero luego en el ring es un asesino, pero cambias muchísimo. Es decir, el buen rollo que tienes tú, igual mucha gente no lo tiene, ¿verdad? En este Puede mundillo. ser, puede ser. Yo también es que soy un chico así como muy alegre, muy que me gusta estar bien, me gusta estar feliz. Entonces, pues más o menos mi actitud diaria siempre es de guay, ¿sabes? ¿Y qué tal, Pero a la qué hora tal de con pelear, los, claro. digamos, con los que te has los encontrado, sí, con los Sí. rivales? ¿Te han empezado a saltar ya adelante alguna vez? ¿En el pesaje o en las entrevistas? Solo ha habido 2 veces en las que yo he tenido una sensación agresiva. Por lo general suele haber bastante buen rollo. En plan, pues face to face, te pones face to face, te hacen la foto, Sí. pero luego te dan la mano, mucha suerte mañana, descansa bien, no sé qué, lo típico. Solo ha habido 2 veces que he dicho, ¿Y esas dos Bueno, veces también después del combate ha habido lejanía y tal, o ya después del combate amigos? Buen rollo. sí, no. Buen rollo. o A sea, ver, es que
pues no, uno de ellos no me quiso ni dar un abrazo y otro pues más o menos igual. Y Pues yo, se fue pues inflado eso. a casa, bueno. Bueno, yo me levantaron la mano y acción-reacción. Siempre el árbitro, por lo general, aunque levante la mano, suele hacer el gesto de unión para que los pugiles, iba a decir, para que los dos competidores se abracen o simplemente tengan un gesto de cariño, ¿no? Claro. Y este tío hizo "Uop", y me esquivó así. Y yo dije, pues sale. Ya está. Ya está, fui a mi esquina y un beso a todos. Es que hoy viene muy al hilo de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de Mohamed Ali, que Mohamed Ali era especialista en desquiciar a los rivales, en la guerra psicológica. Pero vamos, oye, y encima que vengo de verlo reciente. Claro, si no lo ves. Tío. Exacto. Entonces, por eso llama mucho la atención Alex y por eso le han puesto ese mote, porque le va perfecto. Es decir, es una persona encantadora, pero luego en el ring no es tan buena gente hasta que se acaba. Exactamente. Y luego cuéntanos un poco, porque la gente que no son aficionados puros al boxeo no conocen los sacrificios que son a la hora. Lo más gordo que hay del entrenamiento es el pesaje, ¿verdad? Las dietas y el dar el peso muchas veces. A ver, es lo más sufrido, pero porque al final te condiciona la comida. Entonces no hay nada peor que eso. Porque tú al final puedes entrenar 5 horas al día, pero si comes al final, pues bueno, guay, entreno, pero ¿cómo? Pero claro, tú imaginas entrenar 5 horas al día teniendo que hacer una bajada de peso de, no sé, de bien te digo 5 kilos, como 8, como que 12, depende de la persona, depende de la bajada de peso que haga, depende de lo que quiera sufrir, depende de cuánto se apriete, eso ya va en cada competidor y en cada equipo. Pero vamos, estamos hablando de esas cifras, por la gran mayoría. Para que luego se queje la gente de que tiene que bajar 2 kilos y las dietas keto y las dietas paleo y las dietas tal, y no saben lo que pasáis vosotros. Como diría Ricardo, si tienes un objetivo lo haces. Hacerlo para hacer, es Claro. como que sí, pero nadie se muere de hambre por morirte de hambre. Tienes que decir, es que peleo en un mes. Claro, lo tengo que hacer por nadie. De hecho, nos acordamos de cuando venías a darnos clases. Hay que apretarse, claro. que Estaba igual- soñando igual con te- una manzana que se iba a comer en 2 te horas. Quedaba poco, te quedaban 2 semanas o 3 y estabas... Y ya la semana anterior, supongo- pues imagínate. Sí, Al verdad. final, Vale. Y cuéntanos también, que esto es importante que lo sepa la gente. ¿Se puede vivir del deporte en España? a ver, De este deporte, porque bueno, el Real Madrid se puede vivir, claro. Efectivamente, lo venía pensando esa pregunta de camino. Y sí se puede vivir de este deporte. Al final, por ejemplo, yo estoy viviendo de este deporte. Lo que no se puede vivir es solo de las peleas de este deporte. En plan, hay gente que vive este deporte de muchas maneras. Por ejemplo, yo, pues al final, pues peleo, doy clase, me muevo de acá para allá, al final vivo y vivo bien. Luego hay gente que monta un gimnasio, el gimnasio se repeta y también vive bien de este deporte. Al final, se puede vivir de este deporte, pero yo creo que como peleador al 100%, si no eres un peleador mega internacional y tampoco más o menos, necesita más cosas. ¿Se puede vivir de este deporte? Sí. ¿Se puede vivir de las peleas? Muy jodido. Regular, ¿verdad? Sí. Y si te Eso fueras es exactamente. fuera de España, ¿dónde irías para que en un sitio donde este deporte pues está como muy de moda? Aquí no ven en México y en Colombia, ¿eh? Sí, a ver, el K1 es muy fuerte en Holanda, sobre todo. Ah, en Holanda. Holanda, Bélgica, Tailandia es como la cuna del Muay Thai, pero al final se mezcla todo. Al final, si vas de Tailandia, puedes conseguir contactos de todos los aspectos. En plan, bien te pueden meter en una pelea de K1 buena que de MMA. Yo estaba viendo ahí un par de sitios que están bastante bien, pero los destinos, Holanda o Tailandia. Vamos, yo creo. Y cuéntanos, a ver, los próximos combates que tienes, que estamos un poco perdidos. nosotros. Ahora mismo no tengo ninguna pelea a la vista y eso me hace estar tranquilo también, porque bueno, también hay Por que- eso estás bebiendo la cerveza. Claro, efectivamente, te voy a decir, así le ponemos en un compromiso. Si no estaría, pues bueno, no, pues ya está. Pero ahora mismo no tengo ninguna pelea, así que tranquilo, estoy bien, estoy un poco disfrutando también de la vida, que es importante, porque al final, si no es mucho sacrificio, pues durante muchos años hay que darse etapas también, un poco de disfrute, de echar tiempo a otras cosas, y yo creo que es importante también. Vale, muy bien. Bueno, de todas maneras, te vamos a estar haciendo preguntas todo el tiempo. O sea, Genial. vamos, esto va a ir así. Vale, esto va bien. Exactamente. Como tú eres la primera vez que vienes, te aviso que yo intento llevar un poquito el hilo Vale. de la historia que vamos a contar, pero me estoy cortando todo el tiempo. De hecho, me Vale, tenéis que cortar, porque perfecto. si me veis que me quedo aquí en blanco, me tenéis que cortar para hacerme un favor. Vale. Entonces, os íbamos a hablar de las jóvenes promesas del boxeo contra los campeones veteranos. Y os hemos hecho el hilo de Liston contra Ali, contra Holmes y contra Tyson. Todo esto es importante ponerlo en contexto, es decir, estamos hablando de la época dorada de los pesos pesados. No es en épocas que Sí. hay uno o dos dominando y el resto Ya son el unos resto paquetes, ya digamos. va, sí, Exactamente. no. Estamos hablando de supercampeones que se pegaban unos con otros, lo hemos hablado a veces, ¿verdad? Que se pegan 2 y 3 veces, no se evitaban. Y bueno, vamos a empezar a contar un poquito la historia de Mohamed Ali, un poco resumido, porque no... Vamos a intentar resumirlo, no vamos a contar aquí, vamos a dar una conferencia. Pero bueno, Cassius Clay, porque vamos a intentar hacer la distinción entre Cassius Clay y Mohamed Ali. Se cambió el nombre entre los dos combates contra Liston.
justo cuando se empezó a relacionar con la nación del Islam. Pero bueno, vamos a ver, Cassius Clay nació en 1942 en Louisville, Kentucky, y de pequeño era disléxico y sufrió la segregación en ese estado, pues propio de los estados del sur de Estados Unidos, que todavía no hacía muchos años que todavía estaban peleando por los derechos civiles. Sí. De hecho, lo vamos a ver que tuvo bastante relevancia la lucha de los derechos civiles y la carrera de Mohamed Ali. Y él siempre contaba que empezó a boxear cuando le robaron una bicicleta y fue a denunciarlo a la policía. Y el policía le recomendó que se aprendiera a boxear. Fíjate la eficiencia que debía tener para un niño negro que le habían robado la bicicleta, le dijo a la policía directamente, mira, búscate la vida. Al final no fue mal consejo tampoco. Al final fue uno de los mejores consejos que le dieron. Le fue muy bien. El caso es que el primer combate amateur le dio una paliza tremenda. Hostia. Y dijo que se lo iban a tomar en serio. Se lo iba a tomar en serio y bueno, ya, se lo tomó en serio, ¿vale? Se lo tomó en serio. Y desde muy pronto, tengo aquí notas, empezó a demostrar una gran confianza en sí mismo y ya empezó a retar a los rivales, a hacer esas rimas, a hacer esas poesías que hacía para tocarles un poco las narices, ¿verdad? Y bueno, luego también, cuando estamos hablando primero de la carrera amateur de Mohamed Ali o de Cassius Clay, hay que decir que fue campeón de los Golden Globes, como muchos de los campeones que hemos hablado aquí, y que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. Lo que pasa es que fue medalla de oro en los semipesados. Porque aunque medía 1,91, era un tío muy delgadito. Ya, era finito. Y todavía no era finito. Es verdad. También muchos asaltos, cuanto más masa muscular, mayor volumen de oxígeno. Claro, por eso se movía muy rápido, además. Le interesaba Siempre decían que daba la sensación que un peso pesado no era justo que se moviese así tan rápido y con esa agilidad. Entonces, cuando empezó su carrera profesional, pues la verdad es que este hombre tuvo muchísimos combates legendarios. No es 1, 2 o 3, es que tienes muchísimos combates para elegir a ver cuál te gusta más, ¿verdad? Es que claro, no, hombre, que salí Fraser, Foreman, Kinshasa. Pero esos son los de la segunda parte de su carrera. Realmente, a mí me parecía mejor boxeador en la primera etapa. Yo hoy he visto un cambio radical entre Ali Holmes y Ali Sonny Liston. Pero vamos, hombre, brutal. De aquí a Lima y no sé. Es cierto. Vamos a ver, tuvo muchísimos combates legendarios. Tengo aquí una serie de notas que es importante destacar. Por ejemplo, entrenó durante un tiempo con Archie Moore, que había sido un gran campeón, pero acabó harto de él porque le obligaba a fregar los platos y los suelos del gimnasio. Supongo que lo hacía con una cura de humildad, pero la verdad es que, hombre, también Mohamed Ali tenía el ego muy alto. Claro. Pero también él contaba que es que le intentó cambiar el estilo. Intentó cambiar, pues, y supongo que intentó hacer de él un boxeador más ortodoxo, pero claro, con Mohamed Ali había sido una lástima. ¿En qué época fue de su carrera eso? Pues justo al principio de empezar la carrera, porque de hecho cuando el último combate de Archie Moore fue contra Mohamed Ali, contra Cassius Clay, y le retiró. Aparte, lo estuvo calentando el combate en la prensa y le dijo que Archie Moore must fall in 4, es decir, tiene que caer en 4 asaltos, y cumplió la regla que hacía él en su carrera, que es que predecía cuándo iba a tumbar al otro, y le tumbó en 4 asaltos. Y luego es curioso porque en el combate contra Foreman, uno de los entrenadores de Foreman fue Archie Moore, que se la debía tener guardado al cabrón que me había retirado. Foreman, que fue en 74, creo, ¿no? Sí, fue mucho después. Os estoy contando el relato un poquito del principio de su carrera. Luego, justo antes de pelear con Liston, los dos combates y ser uno de los... No llegó a batir el récord, pero uno de los pesos pesados más jóvenes, con 22 años, peleó contra Henry Cooper, que era el campeón inglés. Y empezó, porque luego cuando hablemos del combate con Sonny Liston, vamos a ver que también hubo polémicas, porque se dijo que Sonny Liston había hecho trampas, le había echado algo a los guantes, o no sé qué. Pero es que Ali tampoco jugaba tan limpio muchas veces. Iba a decir, pues tampoco se nota al final mucho, porque la segunda pelea... No, la segunda... nítida que le coge perfecta. Pero en la primera se quejó, creo que es en el cuarto, que les cocía mucho los ojos porque le había echado algo en los guantes. En aquella época se hacían muchas guarradas en el boxeo. Ya, puede ser. Pero yo creo que eso fue porque se le abrió la ceja a Liston y entonces entre un asalto entre el tercero y el cuarto le echaron como una pomada y tal. Y se ve que esa pomada luego, haciendo así, al tocarse la cara, pues se pasó un poco al guante, entonces por eso, y de hecho creo que durante el asalto quinto, Mohamed Ali grita todo el rato, no puedo ver. Pero me estás adelantando, vamos a intentar llevar un poquito en orden. Porque justo lo que hizo Ali en el combate anterior, cuando peleó contra el campeón inglés Henry Cooper le hizo un KO en el cuarto. ¿A Ali? A Ali, y estaba muy tocado.
Y justo entre el cuarto y el quinto, Angelo Dundee era el nuevo entrenador de Mohamed Ali después de Archie Moore, le cortó los guantes sin que lo viese nadie y se lo enseñó al árbitro. Y dijo, mira, tengo los guantes destrozados, tengo que cambiarlo. Y le dio 1 o 2 minutos extra a Ali para recuperarse. Es decir, esas guardadas que se hacían... de la antigüedad, claro. Claro que esa más sabe el perro viejo, pero se las sabían todas. Y también sabía utilizar estas cosas para su beneficio. Y bueno, el caso es que luego ya llegaríamos a los combates con Liston, que de lo que vamos a hablar luego después. Pero algunos combates que tenemos que por lo menos citarlos para que no se olvide la gente. Primero peleó con Floyd Patterson, que hemos hecho un programa también con él. Ya en ese momento tuvo mucha animadversión Patterson con él, porque Patterson era como el novio de la América Blanca, es decir, un chico negro pero muy formal, muy educado. Sí. Y Mohamed Ali era alguien que ya se había cambiado el nombre, se había hecho de la nación del Islam, se había hecho musulmán, luchaba contra la nación blanca y digamos que había muchos conflictos. Y de hecho le estuvo llamando durante todo el combate tío Tom, que es como la forma despectiva de llamar a un negro que está al servicio de los blancos y no se aprecia a sí mismo. Y todo esto fue porque Patterson se negaba a llamarle Ali. No quería llamarle, seguía llamándole Cassius Clay. Y él decía que su nombre era Ali. Y bueno, pues el caso de más curiosidades. Ganó en el asalto número 12 ese combate, pero se dijo también que Patterson tenía el hombro tocado. No sabremos nunca, hombre. Realmente Patterson siempre nos pareció que era alguien que se había metido los pesos pesados, pero que no tenía cuerpo para ello, ¿verdad? Luego lo sufrió con... A mí lo que me parece es que al final en una pelea siempre te duele algo. Yeah. Que quiero decir, al final acumulas unas horas de entreno que son abismales. Pues yo solía pelear con los gemelos que digo, oh, madre mía, ¿cómo pateo ahora? Y luego al final la tensión de la pelea o es una lesión muy grande o no te enteras del dolor, porque tampoco te impide, estás a un nivel de adrenalina. También nunca he peleado 12 asaltos, cada 2 asaltos, telita se tiene que hacer largo. Sí. Pero son las siempre arrastras un dolor, 15, que no le duele algo si has estado 6 horas al día durante 3 meses. Al final algo pasa. Bueno, a ver, más combates importantes, y luego nos ponemos a hablar de los combates en sí que os queremos comentar. Uno contra Cleveland Williams, que está considerado como el mejor combate que tuvo Mohamed Ali. Porque Cleveland Williams, aunque no llegó a ser campeón nunca, parece ser que era un asesino, hablaba muy bien de él todos los que se enfrentaron con él. Decía George Foreman que no había nadie que le había pegado tan fuerte como Cleveland Williams, y George Foreman está considerado como el tío que más duro ha pegado en la historia. Ya, o sea que sí, no debía ser tontería. Y de hecho Cleveland Williams también peleó contra Sonny Liston, que Sonny Liston le ganó, pero le costó muchísimo, en un combate brutal, porque se juntó, fueron dos, siempre le decimos los estilos, que depende del estilo de uno u otro, no se sabe muy bien quién es el mejor, también depende del estilo, ¿verdad? Claro. Sí, pero le noqueó 2 veces. Eso es, pero Sonny Liston también daba durísimo y Cleveland Williams daba durísimo, y fue un combate que es en blanco y negro y se ve un poco mal porque no era, digamos que no se grabó con muy buena calidad, pero es un combate digno de ver, que son dos tíos que pegan durísimo pegándose durante 3 segundos. Eso es. Y siempre se ha dicho que el mejor Ali es el de ese combate, porque luego ya, lo que hemos comentado, ya contra Frazier, contra Foreman, fueron los combates más famosos. Pero digamos que ya no era él, sino que ganaba mucho por fuerza, voluntad y Sí, simplemente por garra personal. Eso es, pero que no tenía el físico tan brutal que había tenido de jovencito. Lo que me ha parecido cuando he visto la pelea de Sonny Liston Ali 1, me ha parecido una Ali increíble en el primer asalto. En el segundo Liston va un poquito más como a pegarle porque sabe que si no pone no gana. Y luego pues Ali pues sigue su línea también con el jab, no sé qué. Lo único que me ha parecido de Ali, que no lo he visto bien y me ha parecido que he dicho, me cago en la puta, pero ¿qué pasa? Es la fatiga que muestra ante el adversario. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes estar cansado, pero simplemente te desplazan, no sé, no lo muestran, no te haces un muñeco. Pero claro, que igualmente sigue siendo Ali, que se quitaba, te ponía palos, se movía, no sé qué, no le tocaba ni una. Al final, Ali es Ali siempre. Pero una sensación de muestra de fatiga como si le diera igual, en plan, se le notaba demasiado fatigado. Yo pienso que eso a lo mejor podría haberlo ocultado de alguna manera, también pienso yo aquí, ¿no? Claro, está muy fácil, ¿no? Pero me refiero, sí, que no intentaba simplemente tener una compostura o no sé, tiene asaltazos y asaltos que parece que dices, madre, te vas a caer. Sí, además se llevaba siempre hacia atrás, sí, moviéndose mucho hacia atrás. Pero porque era un estilo muy bueno, al final te toco con mis golpes largos y siempre voy hacia atrás, que me muevo, que viene, 1, 2, fum, y siempre voy como a la huida, pero poniendo con mis golpes largos, entonces al final recibo pocos golpes y yo impacto mucho. Sí, hasta ahí está perfecto, pero a veces tiene una sensación así de balanceo que yo pienso que podría haber ocultado un poquito más. Quitando que siempre es impecable, porque hoy lo estaba viendo, está diciendo, ¿cómo no me he visto antes una pelea de 50 minutos de este tío?
Porque Claro. al final ves 50 minutos y dices, hostia, pero muy bueno, Muy increíble, alucinante. Pero desde un punto de vista técnico, lo hace todo, entre comillas, mal, ¿verdad? Es decir, que es muy poco ortodoxo. Porque el pasar las manos simplemente desviando muchas veces es la cara. Es que al final, ¿y qué está bien? Ya. Va simplemente para atrás, con la marcha puesta para atrás, le pegas, como va para atrás no le tocas y te hace, boom, y ta, Y al final, pues bueno, pues efectivo, pues al 100%. Como... Siempre se ha dicho que era muy buen estratega, además. ¿verdad? Sí, No se es le el ve caso que de- cuando se quiere pegar, cuando no, se le ve que él lleva el ritmo del combate. No es muy- el caso muy ahora bien. de hablar del combate con Foreman, que igual un día hablaremos de ese, Sí, otro pero día. eso fue desde un punto de vista estratégico un combate perfecto, Es porque verdad. durante 8 saltos encaja, y en el octavo reacciona y lo tumba. Claro, estaban en Kinshasa a las 4 de la mañana con un calor espectacular y Foreman se cansó tanto Que no pudo. que no pudo reaccionar. O sea, desde un punto de vista táctico, perfecto. Eso es. Bueno, vamos a seguir un poquito el hilo para llegar al combate. Cuando fue sancionado por negarse a ir a Vietnam y le prohibieron pelear durante 4 años. Aparte tuvo unas sanciones económicas brutales, que también es un poco la razón por la que alargase tanto su carrera y se llevase esas palizas, porque necesitaba dinero para la familia porque le habían desplomado al gobierno. Y aparte tuvo el mismo promotor que Mike Tyson, con Don King. Ya, ¿Sí? Sí, tenía el Fíjate, mismo. lo he visto antes de fondo en una pelea, pero no sabía si estaba con él o con el otro chico. Pues y ahí, digo, pues ahí estaba. Y de hecho parece ser que fue justo en ese periodo en el que no le dejaban pelear, cuando fue la famosa simulación por ordenador, que es la que hablamos una vez en un combate, hicieron una simulación que habría pasado si hubiera pegado Rocky Marciano con Mohamed Ali. Hicieron una especie de pantomima en el que uno ganaba uno y otro, y justo lo hicieron en ese periodo porque no tenía combates. Luego ya, cuando volvió a pelear, peleó por el título contra Joe Frazier, que tuvo la trilogía famosa. El primer combate lo perdió, que fue el primer combate que perdió Ali, que ya iba con un 35-0. De verdad que le pilló 4 años sin pelear. boxear, claro, al final. Luego peleó con Ken Norton, que también perdió. Sí. Y se vengó. De hecho, volvió a ganar otro combate con Ken Norton. Y ya por fin se peleó creo que fue contra Josh Foreman, Ujú. que acababa de destrozar a Joe Frazier. Joe Frazier le había hecho 7 KOs en 2 asaltos. Joe Frazier era un tío durísimo, pero las peleas que se llevaba era... Bueno, que digamos que justo los estilos eran justo el estilo que no tienes que usar contra un pegador tan fuerte es tirarte hacia adelante. Y Y luego quedarte con el arte de palos. al final. exactamente, ese combate es digno de ver o digno de no ver. Una de las dos, ¿o no? Porque 7 y es un tío con una voluntad, lo ves levantarse, pero claro, 7 KOs en 2 asaltos, al final el árbitro... Yo pienso que eso tendría que haber separado, vamos, no lo he Sí. visto, pero 7 cuentas es una barbaridad. Siempre lo vemos en estos combates, ¿verdad? Que los árbitros eran mucho más permisivos. Ahora ya no dejan llevarse esas palizas a la gente. Efectivamente, también la venta de entradas, en plan, imagino que si han montado el cacho de espectáculo que han montado y en el segundo se te va, pues el árbitro también tendrá sensación de que no puede parar la pelea pronto porque hay una liada que ¿cómo la cortas ya? Que lo matan, O sea, exactamente. a no ser que sea clarísima. No sé Aunque yo que siempre sea voy un por- KO claro, como Tyson, que era Claro, el algo primero. que no bueno. sea, en plan, pero bueno, yo también siempre la salud del deportista lo veo lo primero y Claro. hay peleas que hay que parar porque pueden pasar cosas Es verdad. cosas Sí, muy sí. feas. Siempre se ha dicho que pasa más en gente que está deshidratada por haber hecho el peso. Siempre, al final la acumulación de golpes siempre pues no es buena para el cuerpo. Y Claro. si has hecho una bajada de peso bestial o simplemente un golpe te ha sentado mal, es que no lo sé, es que luego cada golpe puede ser un mundo, ¿no? Que siempre la deshidratación tiene que ver seguro 100%, ¿no? Pero que bueno, que hay muchas peleas en las que o sea, tendría que tirar la toalla o el árbitro mismamente tendría que porque si hay una superioridad plena y clara del oponente y ya simplemente está, tú ves que el Claro. otro chico no puede ofrecer resistencia, simplemente está comiendo golpes en plan recibiendo impacto por recibir. A mí me parece que esas peleas simplemente Deberían se pararse, paran ¿verdad? y ya está, si no vas Sí. a ganar. Oye, si ya peleas el típico de de no me he 15, roto la 15 mano en el asaltos, quinto sí, asalto, sí, sí. pero he seguido peleando y del quinto al 12 te han dado la paliza de Pero tu te- vida que eso no es bueno, que más te da perder una pelea según un partido. Estamos hablando de entonces de una época en la que se hacían, cuando era por el título, de 15 asaltos en vez de 12. Pues 15 asaltos por lo mismo, imagínate. Y simplemente La agotado cabeza. ya, sin poder parar los golpes bien. Bueno, el caso, termino ya con el resumen que estamos haciendo de Ali. Peleó con Foreman, con el combate que hemos ya comentado. Luego peleó 2 veces más contra Frazier, que ganó las otras 2 veces. Y bueno, luego el caso es que peleó contra Ernie Sabers, contra Chuck Werner, y ya cuando ya se le empezaban a ver los achaques de la enfermedad, que es lo que vamos a hablar al final, peleó contra Larry Holmes y peleó contra Berbick, que a los dos los reventó también Mike Tyson. O
O sea, no solo a Larry Holmes, sino también a Trevor Berbick. Que Trevor Berbick, de hecho, fue al que le consiguió, le quitó el título. Sí. Y bueno, luego os hacemos un pequeño resumen de Liston, ¿os parece? A ver, ¿o quieres...? No, yo creo que, a ver, Liston siempre se le ha vinculado, era el gran matón de aquella época, muy temible, muy temido, y era un tío que siempre se le ha visto como muy vinculado con el AMPA, con la mafia. De hecho, bueno, incluso se ha llegado a decir que los combates como Muhammad Ali, sobre todo el primero, estaba amañado, que se renuncia a seguir en no el sale, asalto. yo no entiendo por qué tampoco. Exacto. Hoy viendo la pelea he dicho, y fíjate que en el 7 me lo he vuelto a ver y todo, porque digo, ¿por qué no sale? No sé, un golpe nítido que haya... De No quedó repente muy claro nunca. y termina el asalto perfecto como Sí. para salir a hacer otro. Y él dice que le duele, no puede seguir por el hombro. De hecho, bueno, le masajean el hombro y tal. Pero lo que decías tú antes, a menos que no es, un peleador no está KO, no está destrozado, sigue. Y sobre todo un tío como Liston, que era por muy el dinero fuerte. que pelean Y también. claro, un tío en dinero que... Pero claro, en ese estaba. Pues se ha llegado a decir que incluso él había apostado contra él mismo. Ya, entonces, pues, eso ya. entonces siempre, sí, claro. siempre ha habido un poco esa imagen de chico malo, de medio criminal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sin embargo, a pesar de todo esto, era un gran peleador y llega al combate contra Muhammad Ali después de ganarle a Floyd. A Floyd Patterson. A Floyd Patterson. ¿Verdad? Pero ganarle, pero Sí. en el primer asalto... Destrozarle. Lo que pasa es que para poner un poquito para saber un poco de qué estamos hablando, Sonny Liston tuvo una vida horrorosa. Es decir, es verdad que estaba vinculado al crimen, porque es básicamente los que le dieron el trabajo cuando salió de la cárcel, pero es que, fijaros una serie de detalles. Es decir, nació en Arkansas, en la tierra en una plantación de algodón en los años 30. Es decir, en un momento en el que la vida había cambiado muy poquito desde la abolición de la esclavitud. Era el hijo número 25 de una persona que trabajaba en una plantación de algodón. De hecho, cuando se le murió la mula al padre, intentó utilizarle de mula a Sonny Liston porque era un chaval descomunal, era muy grande. Y se escapó para ir a buscar a su madre a San Luis, que estaba a 300 millas. Un chaval con 12 años se fue a buscarle. Sí, Entonces, ya la desesperación de una persona. Alguien que no había visto una escuela ni de lejos, que no sabía leer ni escribir, ni sabía absolutamente nada, y que la única forma de ganar dinero que tenía era pues ser carterista y pegar puñetazos a la gente para robarle. Claro. Entonces, y fue cuando, una de las veces que estuvo en la cárcel, cuando encontró le vieron tantas condiciones que le contrató a la mafia para trabajar en gimnasios y también para hacer trabajitos a su servicio. Entonces, sí es verdad que era un criminal y trabajaba para la mafia, pero es que viendo la vida que había tenido él, tampoco tenía muchas más alternativas ese hombre. Ya que sí, que al final a lo mejor la vida te pone algo en tu camino y tú simplemente pues avanzas en la vida y la vida te lleva a eso, no lo sé. Era un También, poquito. De hecho, el boxeo creo que lo quitó de problemas Hombre, mayores. gracias a Dios. Exactamente. Aunque Sí, luego sí. se muere con 38 años por sobredosis. Sí, No lo sabía. sí, Es sí, verdad. de heroína. O sea que... De él han contado Chuck Werner, por ejemplo, que cada vez que te pegaba te rompía algo. Era el Mike Tyson de la época. De hecho, decían que era el mayor intimidador hasta que llegó Mike Tyson, que Sí. metía muchísimo miedo, casi ganaba las peleas antes de tenerlas. Y lo que ha comentado un poquito Mateo, que ya lo hablamos una vez cuando hablamos de Floyd Patterson, que le quitó el título a Patterson en un momento en el que ni siquiera porque era el máximo aspirante al título. Floyd Patterson era el novio de América, ¿verdad? El niño bonito al que apoyaban todos. De hecho, el presidente JFK le invitó a la Casa Blanca y le apoyó públicamente en el combate que iba a tener con Sonny Liston. ¿Te acuerdas que hablamos que todos le recomendaban que no peleara con él porque no podía ganar? Sí, pero él decía, yo soy campeón, tengo que pelear con todo el mundo. Ya, claro, al y final si me de toca eso va la cosa, ¿no? pelear con Liston, peleo con Liston. Y bueno, peleó y en el primer combate se fue al suelo en el minuto 2,6 y en el siguiente, el segundo 2,10. Ya Sí, está. Ya, esas sí, fueron claro, sus que- cuatro defensas del título contra Ya. Sonny Liston. Qué pena. Floyd Patterson, que había sido el campeón más joven hasta que llegó Mike Tyson, de los pesos pesados, solo se le acercó Muhammad Ali, que lo ganó con 22 años, estaba Floyd Patterson con 20, hasta que luego le sacó por unos meses Mike Tyson. Mike Tyson y Floyd Patterson que tuvieron el mismo entrenador, que era el entrenador Cus D'Amato. Sí. Eso es. Y bueno, pues es un poquito la historia de Sonny Liston, porque luego sí es verdad que después del combate de Ali, aunque peleó un poco más, pues cayó en desgracia.
Y ya no se volvió a saber. Pues bueno, claro, supongo que Ya, claro, con los rumores que había entonces. Entonces, ya hemos hablado un poquito del combate. ¿Alguna cosa que queréis añadir, No, desarrollar aquí? ¿El combate 1 o el 2? Vamos a empezar por el 1. Hombre, sí, mejor. Sí, Bueno, a ese ver, valor tiene no más es para mejor. hablar, claro, tiene más Sería para lo hablar. suyo. Sí. El 1 fue el 25 de febrero del 64, llega Sonny Liston con un 54 a ese combate y Mohamed Ali, Sonny Liston llega con un 35-1, ¿vale? Había perdido un único combate, el combate número 6 o 7 contra Marty Marshall, un peleador no muy conocido, y sin embargo luego al año siguiente vuelve a pelear contra Marshall y lo destroza. Y sin embargo Mohamed Ali llega al combate con un 19-0, que está muy bien, pero vamos, había una diferencia de edad de 10 años de edad. Sí, 32, 34 contra 22 que tenía. eso, o sea, más, incluso más. Y bueno, pues el combate es un combate que, bueno, lo hemos visto para preparar este programa y la verdad que yo me quedo con el previo. Sí, los prolongamentos son curiosos, ¿verdad? Mohamed Ali buscándole, incluso yendo a las 3 de la mañana con un megáfono a gritarle en la casa Sí, me la han contado de Liston, o aparecer en un casino cuando estaba jugando Liston y Liston sacar una pistola para que saliese corriendo. Era de fogueo. Ya, bueno, sí, Pero el susto que se llevó Sí, sí, Y fue el impresionante. pesaje, en el pesaje, como lo llamaban el gran oso, entonces Mohamed Ali abría la boca simulando un poco, imitando al oso, y decía: te voy a matar, te voy a destrozar, eres un oso gordo, todas cosas así que han entrado un poco en la historia de la provocación de Mohamed Ali. Y luego me quedo con eso, luego ahora vamos a analizar el combate y me quedo con la foto, porque los dos combates entre Mohamed Ali en ese periodo, todavía Cassius Clay y luego y Liston, hay dos fotos que han entrado. Esa es una. Sí, Exacto, esta es del Ese es 2. el segundo. Este es del 2. Y en el 1 es esa foto que cuando gana lo va a celebrar contra las cuerdas con todos los de su equipo que le están abrazando y él abre la boca así diciendo: soy el rey del mundo. Es verdad, I shook the world, he sorprendido al mundo. De todas formas, una curiosidad que yo como músico os voy a contar, en aquella época estábamos en el año 64 en plena Beatlemanía. Era el primer año en el que llegaron los Beatles. Los Beatles era el fenómeno más importante del mundo, todo se paraba en aquel momento. Y coincidió justo que estaban de gira en Miami. Entonces fueron les dijeron que tenían que conocer a los dos contendientes por el título de los pesos pesados. Y John Lennon quería hacérselo con Sonny Liston porque dice: bueno, que es el campeón, el otro chaval no sé quién es. Hay una serie de fotos ahora mismo, las que podemos ver ahora, es una sesión de fotos de Mohamed Ali con los Beatles, porque nunca se llegó a celebrar la sesión de fotos con Sonny Liston, porque Sonny Liston dijo en palabras textuales: estos son los hijos de puta de los que toda la gente habla. Y dice: pero si mi perro toca mejor la batería que ese chaval de la nariz grande. Pues loco, Ese es el ojo que tenía para la música. Sí, como Estos chicos no valen nada. Pero es verdad que los Beatles tenían razón, porque nadie daba un duro a que ganara a Mohamed Ali ese combate. De hecho, se vendieron solo 8.000 entradas para ver ese combate, que es, vamos, no es nada. No es nada. A veces se nos olvida lo grande que son los pesos pesados, porque cuando ves la sesión de fotos de los Beatles con Ahí Mohamed se Ali nota. y le llegan todos por la cintura, le coge a Ringo Starr y le sacude como si fuera un muñeco de trapo. Pero es curioso que si quisieron hacer la foto con Sonny Liston no quiso porque creían que eran unos paquetes, y al final lo que nos ha llegado es la sesión de fotos y el vídeo que estaban jugando y haciendo el tonto con los Beatles, los dos en el momento cumbre de su carrera. Hombre, Tanto al Mohamed Ali final como... algo hubo que les unió, aunque Sí, sea exactamente. casualidad. Es verdad. o Sí, pero cualquier fue cosa. pura Al final, casualidad. Sí. Fue pura casualidad. Aquí tengo lo que os estaba comentando antes de hablar del combate, lo de los años. Con 22 años fue el campeón pesado de los pesos pesados más joven que había tomado el título de un campeón. Porque Floyd Patterson lo había ganado con 21, pero porque se había retirado Rocky Marciano. O sea, no se lo había ganado a un gran campeón. El primero que le quitó, y es un poco el hilo del programa que estamos hablando, el primero que le quitó el título a un campeón veterano fue Mohamed Ali con 22 años. Hasta que llegó Mike Tyson y le batió, que machacó a Berby con 20 años. Que era, entonces, hasta que batió. Y sigue teniendo ese título. Y yo creo que lo vamos a tener, porque es una cosa que estaba pensando que te quería comentar. ¿Tú crees que vamos a volver a ver un campeón de los pesos pesados con 20 años? Porque hoy los chavales no les echan a profesional tan pronto como entonces, ¿no? A ver, es que también nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, porque a lo mejor aparece un mexicano con 19 años que es un destructor, porque si allí empiezan a pelear en profesional casi desde el inicio de su carrera, a lo mejor con 19, 20 años el chaval tiene 35 peleas o 32 o no lo sé, pero vamos, que todo se puede dar. O aparece, no sé, un inglés temprano que con 19 años, segunda pelea, tercera pelea, le cae un campeonato al mundo, no sabe ni cómo, él gana. Es que luego... Podría pasar. Pues podría ser o no, pero
Nunca se sabe. Sí, ¿verdad? Ese título tiene pinta de ir a durarle bastante a Tyson, ¿verdad? Hombre, de momento sí, por eso, sobre todo viendo lo que hay entre los pesados, pero bueno, luego hablaremos. Y luego George Foreman tiene el más viejo, que lo ganó con 45. 45 años. No está mal. Hostia, Eso No está ya... Muchada. Y bueno, el combate, ya lo hemos hablado, ¿queréis hablar un poquito más del primero? Lo tenemos más o menos. No, el primero sí, porque yo creo que, vamos, para que veas que nadie creía que pudiera ganar Mohamed Ali, incluso el comentarista de la televisión norteamericana, cuando Mohamed Ali supera el minuto 2:10, que era cuando Floyd Patterson se había ido al suelo, dijo, bueno, ya ha superado el 2:10, ha hecho mejor que Floyd Patterson, como dice, no, ahora ya le puede noquear, que Y no pasa encima, nada. Un primer asalto de Ali impecable. Impecable, Increíble. Yo lo ¿verdad? he visto Sí, y es me verdad. he quedado en plan impecable. Un asalto increíble. De verdad, yo creo que Sí. exacto. Y empieza sorprendiendo a todo el mundo porque el primer asalto es impecable y luego ya va un pelín, no sé si bajando Mohamed Ali o subiendo el nivel listo, ¿no? Yo creo que le dicen desde la esquina, aprieta que si no pega no ganas. Entonces en el segundo, yo creo que hay todo el rato como un Ali superior, listo, no intenta poner. Ali superior, listo, no intenta poner. Ali superior, listo, hasta que no sale. Hasta que luego Vale, está eso de que el no guante, ve durante ¿verdad? el asalto número 5, que no puede ver, y de hecho Angelo Dundee la hace de todo para que siga peleando porque él no quiere. Él dice entre el 5 y el 6 en la esquina. Se quiere dice, retirar, es verdad. sí, Dice, se no quiere veo retirar. nada, me han echado algo en los ojos, esto no puedo seguir. Y luego sigue el sexto asalto, lo hace bien, pero lo que dijimos antes, lo hace bien, pero no como para que se retirara Eso listo, es. ¿no? Encima me parece uno de los asaltos casi más parados, un poco. Exacto. En plan, uno frente al otro, alguna mano que otra, Exacto. sí, uno pone una mano, el otro se quita, pone otra. No es un asalto muy agresivo como para parar una pelea, ¿no? Es uno de los misterios. Ahora mismo, el otro día encontré una entrevista en YouTube de la viuda de Liston, que sigue viva, y ella comentaba que le dijo, ahora muchos años después, supongo que se puede comentar, que él dijo que no tenía ganas de llevarse unas palizas, que si veía que no podía ganar, no iba a sufrir mucho. Se lo contó a su mujer, no sabemos si es cierto o no, muchos años después, pero Me parece inteligente, sí, ¿verdad? me parece inteligente. Porque los golpes a la cabeza que ya os he los contados, a mi punto de vista, y si tú ves que esa pelea va a ser clara hacia tu rival, que no vas a ganar ni para atrás, pues al final son unos cuantos golpes a la cabeza que te puedes ahorrar. Por ejemplo, luego hablaremos del Homs Ali. A mí me parece que Ya, eso- a ver, que sobra la pelea. brutal. Sobra la pelea en general, Sí, porque no sé ni exacto. para qué pelea tan mayor. En Sí, plan, sí. bueno, y ya Y en pues ese para estado. hacer eso tampoco, efectivamente. Pero los últimos 3 asaltos son para no salir al siguiente durante 3, 4 asaltos seguidos. Es como Es para cierto. no salir al siguiente. No puede plantar cara, no sé. Es verdad. Luego ya. Bueno, luego hay una curiosidad entre los dos combates, que, bueno, de hecho, Mohamed Ali, que estaba muy vinculado con la Nación del Islam y con Malcolm X, decidió cambiarse el nombre, se hizo musulmán, empezó a decir a toda la gente que se llama Mohamed Ali, siendo el campeón de los pesos pesados, se hizo muy antipático a la América Blanca, que estaba sufriendo muchas convulsiones porque en ese momento estamos justo en la lucha por los derechos civiles. Ya. Y bueno, en las fechas antes del combate, del segundo combate, pues Malcolm X fue asesinado. Entonces el ambiente estaba muy caldeado. ¿no? Y una cosa que se me había olvidado comentar antes y que viene un poquito a colación con esto es que Sonny Liston siempre fue odiado por el público, nunca consiguió el cariño del público. De hecho, cuando ganó el título machacando a Floyd Patterson, llegó a Filadelfia, porque él no era de allí, pero vivía allí, y llegó al aeropuerto y se quedó desolado porque no había nadie esperándole. Estaba Sí, solo no. la prensa, pero la gente le aborrecía, porque le habían hecho que toda su imagen era de que era un salvaje, que era un criminal, que era un abusón, y nadie le quería nada. Pero justo en ese combate, en el segundo combate contra Ali, la mayoría del público iba a favor de Sonny Liston. No porque le gustara Sonny Liston, sino porque aborrecían a Ali por lo que estaba haciendo en ese Sí, momento, por no caía muy allá. Que además había poco público porque tuvieron que cambiar de sede, iba a ser, no sé si en Chicago creo, pero luego no llegaron a ningún acuerdo y fueron a una ciudad pequeñita del Maine Sí, y había 2.500 espectadores. O sea, Aparte la gente estaba asustada, ¿verdad? Porque luego decían... lo famoso que se ha hecho la pelea, porque al final está por Exacto, es un emblema, exacto, claro. exacto. 2.500 pero era personas muy, no son nada. muy poquita gente y fue cuando fue el año siguiente, en el El año 65, siguiente, eso es. el 25 de mayo. Con el famoso puñetazo fantasma. Bueno, lo hablaron justo en aquella época, que llevaron a muchos, llevaron a Jack Dempsey, llevaron a Max Mellin, a Joe Louis, todos lo comentaron, justo después estaban a pie de ring y comentaron, pues todos que en el momento que nos había parecido, ¿a vosotros qué os ha parecido el puñetazo? ¿Fue real, no fue real? Porque tanto Liston como Ali dijeron que la cuenta y el puñetazo fue real, que sí. Hombre, a mí me ha parecido real. Yo creo que es un golpe con Liston yendo hacia adelante y Ali, pues de suerte, tira una mano hacia atrás recta
perfectamente a la mandíbula colocada, que pues eso, que como no vayas con la boca apretada o simplemente te cojan blando, haces tiquití. Y luego ya, no sé, que pasa algo muy extraño también, porque le está haciendo la cuenta y el árbitro debe ser que no lleve bien a los jueces de mesa, como que hace, ¿el qué? ¿Que no te he oído? Se va para allá y cuando se va para allá, Gali aprovecha y le suelta otra combinación o tres más que ya te viene el árbitro y ya directamente lo para. Digo, joder, macho, cualquiera aprovecha el descuido. Es que comentó Liston que no había oído la cuenta. De todas formas, lo que podemos ver en esa foto y lo que le está diciendo es, levántate que nadie va a creer esto. Lo que le dicen. A ver, yo, según la he visto, ha sido como, pero luego ya viéndolo repetido y viendo el golpe, me parece, pues eso, a lo mejor para hacerte un cacho de KO bestial, ¿no? Porque tampoco es un golpe, a ver, nítido, sí, lo que no es mega potente, pero... Pero para tumbar una bestia como Liston, pues la gente... Es que si te coge, pues está cogido y el siguiente gesto, pues... O sea, ya hemos visto en la historia del boxeo, hemos visto varios KOs que creemos que, bueno, pues que igual no han sido golpes tan potentes, pero sí son muy certeros, precisos y tal. Si todo es como te coja, es que a lo mejor, y se le ve que le coge totalmente la mandíbula, se le ve que no es un golpe que lo haya cogido frente o que le haya cogido, no sé, algo que sea más afrontable. Se ve que justo se quita y según se quita le hace, ¡pam!, encima recta, no mete ni el hombro, siquiera plana, ¡pum! Pero claro, le coge entero y yo creo que es más la zona y con la sensación que le coge que el golpe en sí. Claro, lo que pasa es la fama que tenía Liston, ¿verdad? De haber estado relacionado con la mafia y siempre se había dicho que se amañaban algunos combates que la gente sospechaba enseguida. Y... Pero pues bueno, a lo mejor fue verdad. Y se hizo rico y luego para nada. Pero a ti te parece creíble. No, luego para nada, pero bueno, pues a lo mejor bueno, sí. Para nada, porque realmente murió 2 años después. Por eso digo que al final tampoco bueno, le sirvió. Que también sobre su muerte hay varias teorías. Sí, se dijo muchas cosas. Que igual no era bueno, que sí que era un overdose, una sobredosis, pero que igual había matado, no se sabe. Igual había problemas. Era alguien que le gustaba muchísimo beber, que había tenido muchos problemas con la policía por eso. También le estaban buscando porque la policía le aborrecía. Y le esperaba la salida de los bares, que sabía que salía violento y borracho para llevarle a la comisaría casi todos los días, exactamente. Entonces, bueno, ya os íbamos a contar luego después el combate que tuvo, os hemos contado con el que se consiguió el título de los pesos pesados, Mohamed Ali, y ahora vamos a contar el declive, el que tuvo con Larry Holmes. Os tenemos que poner un poquito en antecedentes quién era Larry Holmes. Larry Holmes, por muchos, aunque para el gran público aquí en España no es muy conocido, pero está considerado como uno de los grandes boxeadores. Decían que tenía un jab maravilloso, un tío que peleaba un poco raro, le llamaban, nació en 1949 en Easton, Pensilvania, y le llamaban el asesino de Easton, y había sido compañero de sparring de Ali, de Frazier y de Sabers. Es decir, había tenido... Sí, siempre se había rodeado de gente muy buena. Aparte, Sabers también está considerado como uno de los tíos que más duro pegaban, y le machacó, cuando empezó su carrera, un poquito parecido a Ali, le machacó durante 12 rounds, y consiguió el título contra Ken Norton también. Es decir, bueno. Lo fue retirando a todos. Y luego también hay que destacar en su carrera que se pegó contra el irlandés Jerry Cooney, que era, en aquel momento era el contendiente número 1 y el ídolo de los irlandeses americanos, que no tienen potencia ni nada allí en Estados Unidos. Pero se crearon bastantes tensiones raciales todavía en aquella época. Ninguno de los dos intentaron dos quitarle hierro, no querían hacerlo ver como que era la América blanca, bueno, la América, la irlandesa, la Irlanda blanca contra la América negra, y luego ganó en el 13 Holmes por un KO, pero fue un combate muy disputado y luego se hicieron grandes amigos, o sea que esa tensión racial fue creada por la prensa. Mejor y mejor que se quedara así, porque al final esas cosas hay que apartarlas del deporte. Eso es. Y luego ya por último hablar que se retiró a los 37 años, pero decidió volver a pelear con Tyson. Don King le fue a buscar a su casa, parece ser que también había sido su manager y tenía poco dinero, fijaros que casualidad, siempre está Don King en la ecuación. Y le lió diciéndole, bueno, que le iba a pagar $9 millones por pegarse con Tyson. Llevaba 2 años retirado, no le dejó ningún combate de calentamiento, y bueno, pasó lo que vamos a hablar en el último combate, que pasó, que fue un poco feo. A mí, claro, bueno. Sí, y bueno, tú nos ibas a hablar ahora del combate en sí, del de Holmes con Sí, un combate, como dijo Alex, yo creo que no había ni siquiera que hacerlo, porque Ali llevaba 2 años casi retirado. Se había retirado también porque empezaba a tener sus problemas neurológicos. De hecho, antes del combate se tiene que someter a unas pruebas y las pruebas salen mal. Ahí tiene problemas para hablar, tiene problemas para coordinarse, y aún así consigue que le den el ok para presentarse en el combate.
Y el combate empieza como todos los combates o muchos combates de Mohamed Ali, justo en la parte previa al comienzo, con Ali insultando a Larry Holmes, que había sido, como bien has dicho, un compañero de sparring. Se conocía muy bien, había habido buen rollo, pero las fases previas son de insultos, de vacilarle, etcétera, etcétera. Pero ya se le ve como más lento, se le ve que igual son... Sobre todo falta de coordinación. A mí lo que más me llama la atención, cuando está gritando en la esquina, por un momento he dicho, va borracho, pero hombre, es evidente, es Ali, es imposible que vaya borracho y te vas, en plan, vas a pelear en ese momento, es imposible. Pero tiene un par de gestos que yo le he visto que he dicho, hostia, este tío no cuadra bien. En plan, no sé, simplemente por la postura corporal y demás, ¿no? No, exacto. Y se nota incluso la expresión de los ojos. Sí, un poquito. Y luego ya empieza el combate y ves que no es el combate con listo, ¿sabes? Ves ya desde el primer asalto, ves que ya no esquiva casi. Una Ali con las manos en la cabeza haciendo de pantalla. Como, haciendo así, intentando... Yo las tengo aquí y luego si no, claro. Y luego ya eso, con lo que decía Alex, los últimos 3 asaltos, y yo me quedo sobre todo con el último. El último es casi da pena, porque el último es el del 10º, luego ya cuando termina el 10º asalto, el entrenador se encara a Mohamed Ali, se encara al árbitro y dice no vamos a seguir, pero Ali quiere seguir, y el árbitro dice no vais a seguir, ¿qué pasa? No vamos a seguir, porque asalto número 10 no lleva ni un golpe. En 3 minutos... estira 2 veces la mano, pero no son golpes, pero 2 veces. Y todos los demás, los 3 minutos, se queda... Como si fuera un saco de boxeo. Exacto, se queda inmóvil. Y incluso Larry Holmes, nosotros que acabamos de ver este combate, en ese último asalto, Larry Holmes solo lleva unos jabs, muchos en el cuerpo. Sí, mucho golpe al cuerpo. Y luego jabs de izquierda y golpes duros de derecha, creo que lleva en los últimos 20 segundos 3, y ya está. Sí, alguna vez le hace alguna combinación, en plan abajo, crochet, algo así como pero una impresión muy de pegar al saco. Exacto. Ali al final así tapado la y esquina, el otro la cuerda, pam. El otro ve que el otro ni se mueve y no va a por él. Exacto. Porque de hecho, cuando se entera de que Ali no va a seguir, ni siquiera se le ve contento por haberle ganado, se va directamente a la esquina de Ali para ver qué tal está. Claro, al final eso es lo más importante, la salud del oponente en este caso, la salud del deportista, que al final... Pero es un combate penoso. Sí, aparte que es que Ali era su ídolo, de hecho en la entrevista después Larry Holmes sale llorando, porque dices que a mí ha sido un trago para mí darle una paliza a mi ídolo. Y así, porque me dices que ha sido una pelea de garra, dices, bueno... Por lo menos ha sido una pelea en la que has tenido que pelear o has tenido esas sensaciones de una pelea, ¿no? Que son, me pega, tengo que pegar yo, no sé, esa autosuperación un poco personal, ¿no? Pero claro, si al final estás viendo que lo que estás dando es un repaso, y más en este deporte, que dar un repaso no significa, en plan, o meter una canasta más, o meter un gol más, o cualquier cosa, sino que significa golpear a alguien. Sí. Entonces al final, pues eso, si le ha tenido un cariño, pues darle esa paliza, no le sería de buen gusto al final. Claro, además Ali tenía 38 años y ya estaba desarrollando la enfermedad, por todos los golpes que se había llevado. De hecho, su ex médico dijo que los que habían organizado esa pelea merecían estar en la cárcel, porque fue un crimen. Sabiendo que no podía ni ofrecer resistencia, que estaba enfermo, al final no se tendría ni que haber hecho. Sí, parece ser que consiguió la licencia por una clínica pirata a la que sobornaron los promotores. Es decir, en los hospitales un poco de renombre no le daban permiso para pelear. Es curioso, perdona que al día siguiente Mike Tyson, que tenía 14 años... Es lo que iba a contar, cuéntalo tú, por favor. Cuéntalo. Está con Cus D'Amato, que era su entrenador. Y claro, le ve, de hecho lo cuenta, creo que en su libro, que ve a Cus D'Amato como muy preocupado, muy triste, alicaído. Y entonces luego se entera, como minutos después, que está hablando por teléfono con el mismo Mohamed Ali. Y bueno, pues para ver qué tal está. Y no sé por cómo... Y echando la bronca también, por pegar tan viejo y enfermo. Exacto. Y luego Tyson consigue hablar por teléfono con Ali. Y con tan solo 14 años le dice, te voy a vengar, le voy a ganar yo dentro de unos años. Efectivamente, y ahora hablamos de esto, año 1988, el combate entre Ali
o sea, entre Tyson, perdón, y Larry Holmes. Y Larry Holmes, es verdad. Aparte que también Don King fue el que le lió a Larry Holmes para salir del retiro para pegarse con Tyson. O sea que en la misma... Siempre estaba este desgraciado en todos los saraos. Bueno, tenemos que hablar un poquito de Mike Tyson antes, un poco resumido, porque Mike Tyson, pensamos hacer más programas de él. Mike Tyson, que tiene un 56 con 44 KOs, no está mal. Vamos. Y bueno, nació en 1960. Muchos en el primer asalto. Muchos en eso era curioso. el primero y el tercero, yo creo que la gran mayoría. sí. ¿no? Al principio de su carrera eran algo así como 20 combates disputados, 19 por KO, 17 en el primer asalto. ¿Y qué haces? ¿Y te echas a correr? exactamente. pero- Bueno, el caso es que nació en Nueva York, en Brownsville, en 1966 y tuvo una infancia horrorosa. Es decir, no conoció a su padre hasta muchos años después. Su madre era alcohólica y drogadicta, que además subía hombres a casa para intercambiar sexo por dinero delante del niño. Es decir, todas esas cosas, pues supongo que le marcó muchísimo. Sufrió bullying en el colegio, que luego que le mandaba luego a hacerle bullying a Mike Tyson unos años después. Sí. Cuando iba buscando por el barrio. Contarlo podrán contarlo, pero joder. Es verdad. Y la verdad es que acabó metido en bandas juveniles muy pronto, empezando a beber y a drogarse con 11 años, ya se ponía hasta arriba, sí. Y de aquella época viene su afición a las palomas. Porque en los tejados de los edificios del barrio, pues la gente le gustaba hacer competiciones y soltar y cuidar palomas. Y de hecho las sigue teniendo ahora. Ahora en su casa tiene todavía un palomar le gusta soltarlos y hacer competiciones con ellos, y algo que le ha quedado desde pequeñito. Ya, bueno, mira que... Y bueno, el caso es que ya desde pequeño, cuando estaba en las bandas juveniles, se dio cuenta que tenía talento para golpear a la gente. Que siendo muy, muy pequeñito, pues podía con gente mucho más grande que él. Ya, sí, simplemente. Simplemente pues se le daba bien. Claro, sí, ya está. Que... Supongo que eso que te parece a ti, la fuerza la contundencia con la que alguien puede hacer los caos, eso es algo innato, se aprende, se hace, porque también estamos viendo a Wilder, que es un tío que a mí personalmente me parece que pelea fatal, pero es que la mano esa que tiene es horrorosa. Wilder, por ejemplo, es un ejemplo fantástico para este tema. A ver, yo pienso que todo se puede mejorar y potenciar, pero hay gente que pega durísimo y no saben ni por qué, porque le pesa la mano una barbaridad. Pues ese tío entrenado y llevado a ser un mega, en plan, y desarrollando toda esa potencia en la pegada, pues claro, se va a pegar muchísimo más duro. Claro. A lo mejor un tío que no tiene esa pegada, pero también entrena igual, puede llegar a desarrollar una gran pegada. Pero siempre es verdad que hay algo que te hace diferente a los demás. Es como, no sé, pon Messi en el fútbol, porque es tan bueno. Pues bueno, yo qué sé, todos entrenan y él es el mejor, ¿no? Pues Sí. al final un poco parecido. ¿Por qué ese tío pega tan duro si todos entrenan? Bueno, pues porque algo tiene que le pesa la mano. A mí de Tyson siempre me ha sorprendido la agresividad. Sí, la Es agresividad, la agresivo, actitud. la actitud de ir es por lo siempre que hacia gana, es por lo que adelante gana, es por lo que gana. y con una violencia, una Increíble. coordinación espectacular. Espectacular. Sí, por ejemplo, otra cosa que está observando es, por ejemplo, cuando veíamos Larry Holmes Ali o Sonny Liston Ali, al final llevan una pelea que se nota que como más pausada, como que no les importa más alargarla a los 12 asaltos, en plan, es una pelea, uno frente al otro, yo te tiro, no sé, jab por jab, un poco, hay combinaciones, pero es una pelea no como Tyson. Tyson No. va con la marcha delante puesta constante. Entonces, él va presionando, pam, 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 pam. No para de poner, Carl, no para de poner. Tyson, ojalá, que en una te noquea. ¿Por qué? Porque al final es una presión constante de ese tío. Sí, de va con la fatiga. idea de tengo que terminar. Me voy a noquear. A mí me contaron una exacto. historia una vez, no sé si es verdad, que debido a los problemas que tuvo en la infancia, un poco tuvo una enfermedad de los pulmones. No sabría decirte cuál, porque esto no Sí, me se lo había han contado. contado. No sé si será verdad siquiera. Entonces él tenía un problema en el que no podía alargar las peleas más de 4 o 5 rounds, 3 soy yo, pero yo creo que podría ser un poquito más a lo mejor. Y que al final no podía alargar tanto las peleas, entonces su recurso era pues noquear pronto. Sí. Que al final, Bueno, si eso es verdad, es una buena estrategia. Es posible, no sé hasta qué punto, también pero- era el estilo que le enseñó Cus D'Amato, que era el peekaboo famoso, que le iba muy bien a Sí, Tyson, muy no le bien iba a tan Tyson. bien a Floyd Patterson, pero le iba muy bien a Tyson, pero ¿no crees que también es por ser mucho más bajito que el resto de los rivales, que tenía que estar cerrando distancia constantemente, porque era alguien que medía 1,79 pegándose con gente de 2 metros? Ya, y La mayoría de 98 veces. kilos daba, Claro. que tampoco daba Ya. 120, ¿sabes? Es Al verdad. final Hombre, tampoco para llegaba. 1,79 está bien. Hombre, 98 sí, kilos. sí, a ver, claro, es enorme, ¿no? Pero bueno, que Pero sí, sí, que la verdad. gente puede ser eso también, pero también podría hacer eso, pero más pausado, me refiero. No sé, ir de Sí, es iba cierto. al cao. De hecho, si te fijas en los últimos combates, cuando ya no era Tyson, iba para atrás.
Pero cuando Tyson era Tyson, no era como soltar un pitbull, da la Sí. misma sensación, que de repente se empieza a mover y se le echaba encima, la gente no se lo podía Claro, sacudir. presión, golpe, que claro, ¿qué pasa? Te coge ese tío un golpe y te coge otro y te coge otro y te coge otro. Por ejemplo, el último golpe que Buah, le da a la Rejón es brutal. Te lo vamos a adelantar, pero es que encima a la Rijón se le engancha el brazo, entonces Es ya... que, es un palo increíble, palo que sobra, palo ya teniendo una cuenta, 2 cuentas antes hubiera parado la pelea, más con 40 y pico años, más después de llevar 2 años retirados. Que te den eso, sí. Según te pega la primera, bueno, venga, vale, se levanta, vamos a darle una segunda, según le hace la segunda cuenta, paró la pelea, no sea que espera a que le lleve el hostío padre, sí, se está viendo que va a llegar. Se lo llevó, se lo llevó. Se está viendo que va a llegar, va ahí tambaleándose para atrás y el otro pone, se está viendo pues lo fatal y al final pues Sí, llega verdad. y cae muy feo y está un rato en el suelo feo. Yo no sé, yo hubiera parado ante la pelea desde la esquina, simplemente también. Que Tyson ya la gente se quejaba siempre que duraban muy poco las ¿Y qué vas a peleas, hacer? claro. Pero al final La tú gente como- pagaba por 20 segundos de queriendo- pelea. queriendo también a tu competidor, tú siendo entrenador, siendo esquina, Sí, lo tienes que directamente interrumpir. sí, es mayor ya, no sé, yo hubiera tirado la toalla No, antes, además, pero bueno. Tyson empieza muy fuerte desde el principio. Claro, y siempre. ves a Holmes, que era un crack, yendo para atrás y, Sí, que y tampoco casi... está mal la pelea hasta que le No, empieza a no, coger, sí, sí, hasta no. que le Bueno, coge. pero vamos a llegar ahí. Yo siempre hago aquí Siempre estoy como echando un jarro de agua fría, pero es que tenemos que narrar un poquito cómo llegamos hasta entonces. Cuando una de las veces que entró en la cárcel Mike Tyson, muy jovencito, dio con un entrenador de boxeo en la cárcel y quedó alucinado con el chaval. No porque lo hiciese muy bien, porque el chaval no tenía ninguna técnica, pero la potencia que tenía. Y se lo fue a llevar a su amigo, que su amigo era Cus D'Amato, y vivía un poco en las afueras de Nueva York, en un gimnasio, los Catskills. Y fue nada más verlo cuando dijo Cus D'Amato, se giró y dice, aquí tienes al próximo campeón de los pesos pesados, al más joven de la historia. Simplemente ver a Mike Tyson, estamos hablando que tenía 12 años ya. Ya, Ya le 12 vio años. y dijo, ya este va a ser... alguien Eso que tampoco- pesado para empezar. Que ya con 12 Pesado, años le pesado. tienes que ver El que más va joven. a ser grande, ya sería grande, ¿sabes? Cus D'Amato, la verdad es que un día hablaremos de él, era un personaje realmente extraño, es decir, Sí. tenía una personalidad como si fuera un gladiador romano, era un experto en psicología, de hecho decía que hipnotizaba a sus boxeadores y que les estaba constantemente, como sería hoy en día, ¿cómo llamaremos? Un coaching o algo Sí, por el estilo. como un coaching motivacional, pero llevado, pues eso, a ser un verdadero profesional. Porque Exactamente. al final, claro, Claro. una persona que es capaz de controlar la mente del competidor para que ese competidor simplemente absorba esa actitud y sea capaz de lo imposible, pues mejor no hay, porque al final es todo lo de Eso todo. es. En plan, si eres capaz de crear eso en alguien, Estamos hablando aparte de alguien que se le murió a su madre con 13 años y le adoptó, Cus D'Amato, con lo cual ya vivía con él y ya podía darle forma total, ya a total. alguien con esas cualidades y con un entrenador de boxeo mítico y luego salió lo que salió, pues salió Mike Tyson. Mike Tyson, ¿no? efectivamente. Y bueno, poquito más allá de... Luego os podemos hablar un poquito de la carrera de Mike Tyson. Siempre la crítica que le suele hacer la gente a Mike Tyson es que no se pegó con los grandes boxeadores de su tiempo, pero es que eso no es cierto. Es decir, lo que pasa es que estaba retirando a toda la gente. Cuando empezó su carrera, se pegó con gente que realmente tenía mucho nombre, lo que pasa es que acabó con ellos. Es decir, acabó con, por ejemplo, cuando hicieron en la carrera de amateur de Mike Tyson, que no le llevaron a las Olimpiadas, curiosamente, Ya. ni a él ni a Holyfield, porque creyeron que había boxeadores mejores. Lo hablamos El otro día, ¿te sí, acuerdas? justo lo hablamos. Vaya ojo tenía el Vaya entrenador ojo el seleccionador, sí, sí. para dejar a Tyson y a Sí. Holyfield después y llevar a un tal Tyrell Biggs, que ganó la medalla de oro, y machacó Tyson el combate. Aparte se la tenía juradísima. Hombre, también habría que ver boxeo amateur, es que también eso hace mucho. A Sí. lo mejor hay peleadores que te encajan más en un boxeo profesional y peleadores que te encajan más en un boxeo amateur y a lo mejor el otro tío, si encima ahora me dices que quedó oro, pues a lo mejor Perfecto. el tío con No guante salió bien grande, la jugada. en plan, claro, con guante grande y casco, Claro. pues era increíble. Es verdad, Y pero Tyson no llegaba tanto al cabo, no lo sé. ¿eh? No, claro, en aquel momento el caso es que acabó con Tyrell Biggs, que aparte dijo que le quería matar, porque decía un poco lo que estamos escuchando ahora a Wilder, que quería un... Sí, un Que cao, quería sí, un sí, muerto en sí. su currículum. Lo que pasa es que en el caso de Tyson era un poco coherente con la imagen que tenía. Él iba del hombre más malo del mundo, era toda su imagen. Le había, entre comillas, educado Cus D'Amato así. Le había dicho que él que tenía que aterrorizar a los rivales. De hecho, Ya. seguramente es el boxeador que más ha intimidado. O sea, no sé qué pensáis vosotros. Más miedo que daba Tyson a los rivales no le ha dado ninguno, y ¿verdad? pocos pueden dar más miedo que Tyson, ya después de ver a Tyson enfrente tuya mirándote en plan simplemente así de abajo arriba, porque era más Claro. bajito. Sí, sí, sí.
Pero con vamos. un cuello así. Así, claro, con un Oye, cuello. miraba con un odio que era increíble. que cualquiera. Es cierto, y es más cierto. sabiendo que Tyson hablamos 20 peleas, 19 KOs, 16 en el primer asalto, no sé. Es una cosa así. una Yo barbaridad. recuerdo los combates de la época con Tyson, porque luego cuando entró en la cárcel y ya volvió, ya no era el mismo. Ya realmente, pues es un poco como Ali después de la sanción. Ya hay como dos competidores distintos. Pero el caso es que, ¿os acordáis de la pelea que tiene con Leon Spinks por unificar los títulos? Spinks era buenísimo. Era buenísimo, pues tiene una cara de terror absoluta Spinks. Y bueno, de hecho le hace 2 KO seguidos. Bueno, Spinks creo que le había ganado 2 veces a Holmes. Sí. O sea, que no era cualquiera. La gente creía que por fin le va a plantar un poco cara a Tyson, vamos a ver un combate un poco más largo y no hubo. El primero, lo tumbó del primero. El primero. Y no hubo combate. No hubo nada. No hubo combate. No hubo combate. Y luego también es curioso el caso de Marvis Frazier, el hijo de Joe Frazier, que decían que era como un clon de su padre, que era muy, muy bueno y que tenía mucho potencial. Y el caso es que tuvo una pelea con Mike Tyson de 40 segundos. Hace nada me saltó en el Facebook por ahí. La Y pues lo has visto. O sea, Sí. básicamente que le lleva al rincón y le pega mientras cae. y ya está, sí. Además eso, le pega 2 3 golpes mientras cae. Sí. Y de hecho le han entrevistado que luego se hizo pastor episcopaliano, o sea, debió ver a Jesucristo entonces y no quiso saber nada más. Porque meter a cura a tu oponente, eso solo lo Eso lo ha hecho Tyson. Solo lo ha hecho Tyson. Yo lo sabía. Y de hecho el tío comentaba que él se despertó en el hospital, no sabe, dice, no, yo se lancé un jab y ya no me acuerdo más del Y combate. suerte tuvo de despertarse, porque no tuvo recuerdo. No, de hecho es de los KO más brutales que hay, o sea, es Puede ser que me monstruoso. acordara yo de Eh, ese bueno. pelea. Sí, ese fue brutal. Y aparte que es como un estilo justo que no debes utilizar contra Tyson, porque la guardia que tenía Joe Frazier era como echarse para adelante, pero no cubriéndose la cabeza, ¿verdad? Sino que se echaba para adelante, claro, es alguien que te pega desde abajo, Hombre, es que agacharte tú, no sé. Las defensas antiguas estas, Sí. de cosas así. Cruzado, ¿no? ¿no? En plan, bueno. Cosas Cosas de lo que antes. pasaban. Sí. Bueno, y el caso es que luego ya Tyson, cuando se murió, porque su entrenador se murió antes de que llegara a conseguir el título de los pesos pesados. Un par de combates antes. Entonces no pudo llegar a darle la satisfacción a Cruz D'Amato de ver a su boxeador como el campeón de los pesos pesados más joven de la historia, porque murió un par de combates antes. Lo ganó contra Trevor Berbick, que fue el último que le dio otra paliza también a Mohamed Ali. En el segundo asalto creo que fue, y ganó con 20 años, es decir, tiene el récord por 20 años. Y luego, pues sí, tuvo algunas defensas, pero ya digamos que una vez que se murió su entrenador y se murió su manager, se vio que Tyson iba un poquito más para abajo, hasta que llegó el infame combate contra Buster Douglas, en el que perdió en el octavo por un KO. La verdad es que el Death contaba que ya no entrenaba, que estaba drogado. Él tenía problemas con la mujer también. También, claro, es verdad que tenía unos la verdad es que se casó muy mal y con el manager que tenía, sí, la verdad es que fue un poco. Al final, cosas de la fama también, ¿no? Sí. Cuanto uno más famoso se hace, menos tiempo le echa al boxeo de verdad y más tiempo le echa un poco al tema marketing, yo creo, o al tema simplemente de que eres un personaje público. Entonces, por ejemplo, McGregor no tiene nada que ver, porque es su UFC, pero más o menos también son peleas. La última pelea, la pelea que perdió creo que contra Nate Diaz, creo Sí. que fue, Sí. dijo eso, dice que está más tiempo de acá para allá firmando autógrafos que entrenando, o sea, que al final, ¿qué vas a hacer? Si es que ya eres un personaje público, Claro. te toca ir de acá para allá y sacar el entreno como puedas. Y Claro. eso pues en un ring pues se nota lo mismo estar dedicado con cuerpo y alma a entrenar, que fotos aquí, fotos allá, fírmame esto. Que es lo que fírmame le pasó otro. yo creo que a Joshua Buena un vida. poco con Sí, Ruiz. eso lo hablaremos luego. Sí, Puede- de porque hecho, vamos, Al final un ¿verdad? poco puede ser eso. Pero Es que estaba encontré en una Miami entrevista- entrenando en Estados Acá Unidos. para allá, yo ya con soy un tío bueno, que- es normal. Claro, también. tío, sí. que se lo han cambiado un mes antes de la pelea. Buah, Pero si lo es que ga- le hay ganan fácil. una entrevista que lo admite. Dice que es que yo quería pegarme con Fury o quería pegarme con Wilder. ¿Quién es este Ruiz? Ya. Pero dice que lo pensaba eso en el primer round. Y bueno, también. Es que muchas veces como peleador se te pueden pasar cosas por la cabeza que no son positivas, aunque al final la confianza puede ser algo positivo, ¿no? Si no Pues se un arma lleva al doble filo a extremo, veces, si no ¿no? se lleva al extremo, efectivamente. Pero yo creo que Joshua salió con la sensación de yo gano porque siempre gano. Ya. Porque es un poco a veces algo que pasa. Cuando siempre ganas tienes esa sensación de que vas a subir y vas a ganar como si no te hiciera falta pegar al tío, ¿sabes? O simplemente, he dicho pegar Sí, sí. competición, ¿no? Y
Y claro, Joshua sale como si simplemente por ser él fuera a ganar. Y Andy Ruiz sale con esa sensación de que se quiere comer el mundo, de que le puede ganar. Que es su oportunidad. porque Es no su va a tener oportunidad. otra. Y la ha sido, porque antes no lo conocía nadie y ahora Y ya... veremos qué pasa ahora, ya ¿no? sí. Entonces, pues al final, pues mira, Es le verdad. echó valor y ahí lo tiene. Es verdad. El difícil Bueno, es sufrir. terminando ya con Tyson, ya pasamos con el último combate que vamos a comentar. El caso es que acabó en la cárcel por una acusación de violación. Luego, verdad que no quedó muy claro si había sido una violación o no. Él siempre lo negó. Lo que pasa es que luego también, años después, ha dicho, es verdad que yo eso no lo hice, pero he hecho cosas peores. Entonces, Ya, claro, que no se sabe, entonces, pues bueno, pues... tampoco... Claro. Es decir, que podía haber pasado más años. Y luego sí es verdad que la vuelta de la cárcel ya no fue el mismo. Recordamos los dos combates con Holyfield, uno que le agarran con las dos orejas. Bueno, solo dos trozos de orejas, dirán. Solo son dos trocitos. Luego, a mí también me ha quedado la paliza horrorosa que le da a Lennox Lewis, que le pega una paliza brutal a Tyson. Luego es verdad que ganaba, él contaba que es que le ponían a gente que realmente sin entrenar, es que Tyson seguía siendo, tenía un poco restos de Tyson, está, claro. Entonces ganaba muchos combates simplemente que le pusieran un taxista y no habiendo entrenado por Y ya está, claro, sí, claro, total. Exactamente. Pero bueno, ya os hablaremos otro día de Tyson, pero tampoco lo queremos alargar mucho. Pero ahora, cuando os vamos a hablar ya del combate de Tyson con Holmes, que fue el 22 de enero en el año 88 en el Acting City. Y ahí otra vez se daba la vuelta a las edades. Entonces estaba Tyson, que tenía 22 años, todavía no había perdido ningún combate, contra Larry Holmes, que tenía 39. Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido el combate este de Holmes contra Tyson? Pues me parece un Holmes no tan mal, porque me esperaba ver... le esperaba ver a lo mejor un poquito peor, ¿no? Pero contra un Holmes que planta cara, bueno, los 3 asaltos no están mal, hasta en el cuarto asalto, pero hombre, evidentemente siempre Tyson con esa actitud más activa, más de proponer los palos, ¿no? De proponer la guerra. Pero no está mala pelea hasta que lo que hablamos, hasta que le coge una cuenta, le coge otra cuenta y llega a que pues llega el momento que se está viendo venir, que es el golpe feo que se está previniendo, pues desde que se ha levantado. Claro. Y yo es lo único que hubiera parado, porque es un golpe que cuando lo he visto he hecho, uff, qué feo. Ya en vez de mirar así de reojo, lo estaba viendo un poco, veía que no se levantaba, ya subía la gente, tal. Y luego sale, menos mal, hombre, evidente, ¿no? Se ha levantado y tal, pero me parece que, pues bueno, que hubiera tirado la toalla antes. Yo también, ¿eh? Sí. Pero la pelea no está mal, los 4 asaltos están bien, está bastante bien, uno enfrente del otro, la pelea está bien. Está chula, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, está bien, y llega al cuarto, que no es poco, llega al cuarto con Claro, Tyson. efectivamente. Y estaba entre los que estaban viendo ese combate, estaba el mismísimo Mohamed Ali. Sí. Que le dijo antes del combate, machácale por mí. Ahora, dijo, Sí, "Anda, sí. esta la Y mía. dijo, esta es la mía, Esta ¿no? la mía. No, de hecho está en el ring, antes del combate, está en el ring con sus gafas de sol así negras. Y con temblores, ya. Con temblores, ya era el año 88, o sea, habían Ya, pasado sí, pues ¿no? 8 años del combate que había hecho con Larry Holmes, o sea, y sí, efectivamente, sí, es un combate de estos, digamos, quizá míticos, ¿no? de Tyson. Y tampoco le jubila, o sea, quiero decir, luego Larry Holmes sigue peleando muchísimos años. Es curioso más, porque llega al Larry 2000, Holmes creo. quería volver a tener el título de los pesos pesados y intentó aprovechar que Tyson entró en la cárcel para conseguir el título, pero se pegó con Holyfield y también le machacó. Y también le machacó. Sí, dijo, En "Esto el ya, 92, que quizás haya sido 41 años ya". el último combate ya bueno, pero él sigue creo que hasta el 2000. Hasta el Sí, 2000 sí, peleando, o sea, ¿no? una locura. barbaridad, Una locura. El barbaridad. último gran combate fue contra Holyfield en el 92, pero sigue 8 años más. O sea, una locura porque ya sigue con 50. Sí, Hombre, verdad. no le he visto envejecer, me refiero a lo mejor. Ahora mismo hablas con el hombre y es un hombre totalmente. Hombre, ahora mismo capaz. está muy gordo y bueno, aparte de Hombre, tener una edad, es claro. más o menos caro también. Sí. Pero me refiero más a salud mental que a Ya. salud. No está demasiado mal, Holmes. No está No muy está mal. mal. Yo hubo una época en la que me estaba empezando a temer que Mike Tyson estaba empezando a balbucear un poco tal, pero no, parece ser que es que tenía muchas lesiones y estaba puesto hasta arriba de calmantes, pero No, sí, está bastante además bien. Tyson hacía un monólogo Sí, todavía lo hace. en Nueva York, sí, lo hace todavía. Se ha reciclado en actor y lo hace bastante Qué bien. bueno, por lo bien, visto, sí, que sí. haya podido sacar. Aparte tiene un otra podcast faceta también, de que él. seguimos todos, un canal de YouTube. Sí, que entrevista a mucha gente, sí es curioso. Aparte que lo que pasa es que ahora se ha reconvertido en empresario, ahora mismo tiene un rancho de marihuana en el que invita a la gente para que vaya allí y lo distribuye por todo Estados Unidos en los estados legales, pero parece ser que es muy feliz y no le suele gustar, es curioso, porque hace poco le hicieron una entrevista a Joe Rogan en su programa y decía que no le gustaba, que ya no entrenaba y que no le gustaba que le recordaran mucho su carrera como boxeador,
porque se le encienden, digamos que es un competidor nato y no le gusta, se le encienden algunas cosas. Dice, no le gusta, dice, ya es que no quiero hacer ni deporte porque me pico con el de al lado. Claro. Digamos que no le puedo meter ni una clase de pilates porque se debe de desafiar con la embarazada de al lado. Eso es un poco también la sensación, ¿eh? Cuando, por ejemplo, yo ahora que estoy en un periodo, ¿no? En el que no estoy entrenando tanto, no tal, al final tienes esa sensación de que hasta haciendo pesas, por ejemplo, estoy trabajando fuerza y como alguien tiene más que yo, lo que sea, me sale esa sensación de que, pues eso, pues imagínate con Tyson que ya no quiere, en plan que no va a volver, pues ya dice, mira, 50 años ya. que claro, que elija un deporte alternativo, porque yo sí pienso que siempre hay que hacer algo de deporte, pero eso, un deporte alternativo y... ¿No has visto el deporte alternativo que hace? ¿No le sigues en el Instagram? No. Su hija quiere Bueno, ser... sigo varias cuentas, pero yo creo que ninguna es la suya, porque Pues, es tan famoso que tiene tantas este que tiene no se varias. va a Tyson, pero... Su hija quiere ser tenista. Y la lleva todos los días aparte, claro, todos los tenistas se quieren hacer una foto con Tyson, pues le presentan a su hija. Y sale a veces peloteando con su hija. Tú ves las hostias que le pega a la pelota a Tyson. Y la gente está asustada y dice, así no se juega el tenis, hombre. Por favor. Sí, con 50 años, sí. Vale. Bueno, pues yo creo que os hemos contado un poquito el hilo de... Porque ha costado. Luego, yo intento poner un poco de disciplina, luego quedaré como el malo de la película, pero es que tengo que hacer que Claro, no sí, descarrile el venga, tema, claro. ¿Queréis hablar un poquito más del tema de los viejos campeones contra los jóvenes o pasamos ya a... No, yo Vamos creo a hablar. que ya podemos Pasamos cambiar de de tema, ¿verdad? tercio. Porque... Bien. Entonces, los combates recientes importantes que ha habido ha sido, bueno, yo antes se lo comentaba un poquito por encima a Mateo, que ha sido el de Kovalev con Anthony Yarde, que ganó Kovalev, que era por los semipesados. Ganó Kovalev en el 11, y una pelea bastante disputada. Además que Kovalev ya tiene 36 años, Anthony Yarde, que es muy bueno, tiene 28, y aunque perdió por KO, la verdad es que el mismo Kovalev decía que era el futuro de esta categoría, de los semipesados. Y luego tú me has dicho una cosa que, ¿tú te lo crees? Lo que te va a decir Mateo ahora mismo. Y Sí, vamos a ver. están programando el combate Kovalev-Canelo. Pero yo no lo entiendo, o sea, una diferencia de tamaño tan brutal no la acabo de entender. Sí. A ver, Falta la firma, pero está casi a punto de firmarse. El problema es que últimamente esto está haciéndose mucho show, mucho tal, y a lo mejor esto puede llegar a tener un gran número de ventas, ya sea por la tele, porque al final está juntando México y América Latina con Kovalev es ruso. Sí. Pues imagínate que vas a liar ahí, vas a tener una expectación increíble, ¿no? Que me parece que no está bien, hombre. Es evidente que a lo mejor Canelo dice, pues no, ni dieta. Mira, que me subo unos 80 kilos. En plan, así, comiendo arroz el día de antes. Pues bueno, pues también puede ser, porque al final, tú, mientras que deis un peso, en plan, mientras que deis el peso pactado, pero hombre, me parece que sería un poco más por el tema show, hacerse rico, que por el tema... Hombre, boxeo. Canelo está intratable ahora mismo, Hombre, pero Canelo es... pegarte con el campeón de los semipesados, Yo, ¿tú lo ves? es que también con quién se paga Canelo. Bueno, exacto. ¿Con quién se paga Canelo? No, y ese es un Con problema. Golovkin otra vez, no sé, claro, y ese es un tercera ya, problema es que de ¿con con quién quién se se pega? pega quién. Por ejemplo, pues, otro que peleó el otro día, Lomachenko, Igual. que y se paga con ganó Campbell, fácil sí, contra Campbell, que era un campeón olímpico. Eso es. Llegó al 12, por lo menos no lo tumbó, Ya. pero perdió todos los asaltos según dos jueces y un juez le dio uno a Campbell. Así como, venga, va, te doy Ya, un asalto sí, para claro, ti. venga. Claro, Lomachenko ¿con quién pelea? Con ¿Con Gervonta. Gervonta? Sí, Ya que está. esa pelea no sé por qué no se da. Exacto. Porque le dicen que le está protegiendo porque es muy jovencito todavía. García creo que se llama. Sí, Sí, Ryan García. Ryan García. Ojalá que se peguen de una vez Lomachenko Ryan García o ¿Verdad? Gervonta de Ryan García y le pongan en su sitio. A Ryan. A Ryan, Sí. no su partidario. Mira, Ryan, A lo mejor no sé, simplemente también cómo se vende en Sí. las redes sociales, ¿no? Pero a mí me parece que no es un boxeador tan de verdad como Lomachenko. es muy rápido, pero bueno, es un... un poco piltrafilla, yo ¿no? O sea, pienso yo, que no es- vamos, se lo nunca vamos se a lo decir diría a de la tu parte. cara, nunca se lo diría a la cara. yo pienso que no es un tío, no es un boxeador hecho y derecho todavía, como para que se le atribuya la fama que tiene. También está hecho para vender. Es guapo, es guapo. Han Claro, hecho cosas como muy un Ken, guapo, han y- hecho un y Ken, vende. han hecho un Ken de Estados Unidos y él pues es ese Ken y entonces le están programando las peleas. Se pega con un mexicano que parece que le han sacado detrás de una barra. En plan que Sí, dices, ahora que le ve plantado y no parece que sepa Es boxear verdad. bien. el En plan, 14, simplemente- o sea, mañana se pelea contra Avery Sparrow, que tiene un 10-1, o sea, tampoco, ¿sabes? Quiero decir, Sí, bueno. y le va a ganar casi seguro, creo. Entonces, En el caso me parece que que- se está diciendo mucho que volviese Mayweather porque le está desafiando Pacquiao y dice, oye, que estoy muy bien, por favor, vamos a hacer un segundo combate. A mí me gustaría más verlo con Lomachenko que con Pacquiao, porque bueno, hay mucha diferencia Que de Mayweather. tamaño. Claro. Mayweather sí, pero
Es que Oye, con pero Pacquiao... Lomachenko o sea, Sí, no más se pequeño. puede. Bueno, Sí, y sí, Canelo sí, con sí. Kovalev tampoco se puede. No, ¿no? ya, el problema es, claro, lo que le iba a preguntar a Alex, ¿qué hace Lomachenko? Imagínate que se pelea con Ryan García y le gana, creo, fácil además. Hombre, yo Y creo lo- que le sería gana ahí fácil. indiscutible. Pero luego está Gervonta. Sí. Imagínate que le gana una vez y luego habrá una revancha, le gana dos veces. Trilogía luego... ¿Con quién se va a pelear? ¿Sabe lo que se Lomachenko? dice? ¿Con ¿Sabe lo que quién? se dice? Es que Es no que hay nadie Lomachenko, más, no hay Lomachenko, nadie su más. padre es experto en lucha y parece ser que lucha muy bien. Y se ha dicho que si se da también la lucha, aparte de ser un dios del boxeo, que se MMA. podía meter en el MMA. Yo le he visto a cenar pegando a los pavos, en un Sí, vídeo. estaba pegando. Sí, Y le daba bastante bien, ¿verdad? Sí, no patea mal para ser... Pues le da mucho mejor que yo. Sí, sí, no patea mal, no patea mal. Ajá. Pero es que, a ver, estamos hablando de que Lomachenko, si no me equivoco en las cifras, tiene 395 peleas Madre amateur, de Dios. 394 victorias, dos Sí, veces sí. campeón olímpico. Estamos hablando de que Lomachenko es increíble, espectacular, de que poca gente puede boxear como Lomachenko. Es que a lo mejor pegaría hasta Mayweather, dentro de que Mayweather siempre es Mayweather. Claro. Pero es que Lomachenko está intratable, es que es... No, a mí me parecería interesante con Mayweather, porque aparte que Mayweather ha ganado todos los combates, Mayweather muy es mucho más inteligente, grande. un peleador muy listo. Y pegarte con Mayweather siendo más pequeño que Mayweather, eso ya como es un reto tremendo. Entonces, Sí, igual, pero al final se te pone de zurdo y empieza a palo. Desplaza de otro lado, y nunca está, y se quita y se pone, y está todo el rato así, de manera circular alrededor tuyo. Ay, Y Mayweather ya tiene unos añitos, ¿eh? Si veis los caos de Lomachenko, por lo general suelen ser por ser pesado al final a la hora Sí, de combinar, nunca es suele verdad. ser un golpe nítido. Sí, son Siempre muchos suele golpes, ser ¿no? pum, Pa. pum, 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 está en otro lado, y boom, y va al otro, y boom, y boom, y boom, y te sube, y boom, boom, y boom, boom. ¿Qué pasa? Pues que ya un momento que llevas un golpeo encima importante, llega un momento que ya cualquier mano te puede sentar. Pero vamos, Puede pasar. para mí Lomachenko, de los mejores boxeadores que hay, pues vamos. Bueno, y el A ti combate. te gusta Canelo mucho. A mí me gusta Canelo. A todos los que Canelo tenemos. A es- todos. Es Es muy bueno. técnico, es la técnica y la potencia en estado Sí, puro, sí, es vamos. increíble. Cualquier Como golpe- esquiva, además, a mí me encanta. Como Y algo que esquiva. me gusta mucho de Canelo es que cualquier golpe que tira se le puede poner nombre. Me refiero, muchas veces Sí. se ves a gente pegarle la mano. No vamos a poner nombres como, Y está como diciendo, Fury o Wilder. y está diciendo, eso no ha que es. pegado, no sé, vale, sí, es efectivo, pero que ha pegado. Sí. Canelo, todas las líneas de golpeo son bonitas, Es tiene verdad. un dibujo impecable de la mano, pues no sé, pues eso, una técnica muy buena, una potencia muy buena, llevado a que es un boxeador. Y se está pegando con gente más grande, porque Jacobs, el último combate, era mucho más grande Sí, que él. era más Sí, grande más que él, alto, sí. Diego también le multaron, Sí. creo, por no dar Sí, el lo peso, comentamos que aquí, sí, también aparte. sería Es verdad. culpa de Jacob, me imagino. que Total. Le joda igual. Bueno, y ya para los próximos combates, el que está hablando toda la gente. Ruiz Joshua. Primero, ¿qué te pareció el combate y qué crees que va a pasar? ¿Qué me pareció el combate? Que Joshua le falta un poquito de actividad, lo que hablamos, de que piensa que simplemente por ser el favorito ya tiene que ganar, como que no tiene, como que va a ganar simplemente por eso, y Andy Ruiz, pues a momentos de la pelea, pues sufre una motivación en la que en una de ellas, pues le coge. Y ya, pues le sienta. Y además reacciona justo cuando le tumban. Sí, O sea, se efectivamente. levanta y yo creo que dice, o reacciono o aquí me ya voy. está, claro. Pero es duro, Ruiz, porque se Sí, lleva unas sí. manos y de un plan de... Ya rápido, Sí, es sí, rápido. que a raíz de eso empecé a ver highlights de Ruiz y vídeos de entrenando. No, es muy bueno. En plan, Sí, que claro. te ves un highlight suyo en plan de 3 minutos que han hecho mezcla de las peleas y tal. Y lo hace muy bien. Y tiene vídeos pegando a la olla esta. A la, Sí, Que sí, va que pega rápido durísimo, y es tal. verdad. Duro y Le pega rápido. durísimo, le y pega rápido. muy bien y sorprende rápido. mucho la rapidez. Otra cosa que tiene. me sorprende también es que siendo un deportista de élite, porque esta gente es evidente que son deportistas de élite, ¿no? Está patrocinado por Sneakers, que le han dicho que le van a dar un Me esto lo de han por contado, vida, me tío. lo han De por contado, vida le van a me lo dar han los contado. Sneakers. A ver, por lo menos le ha sacado venta, ¿no? Sí, bueno, es importante. Que tengo golosina para toda la vida. A ver, pero bueno, por lo menos ha sacado algo que le repercute en positivo. Pero no sé Sí. cómo alguien, me refiero, que no es ni bueno ni malo, ¿no? Que más bien tirando a malo por tema salud. Pero Es al final, insano, ¿verdad? efectivamente. Una persona que entrena 5 o 6 horas al día entrenará seguro preparándose una pelea. No tendrá menos que un Sí, entreno claro. por la mañana y otro entreno por la tarde, mínimo. Eso estaba pensando yo, ¿qué cojones come este tío? Efectivamente, tendrá que tener un nutricionista que le cuide la comida, simplemente por encontrarte mejor. No sé, por lo típico, ¿no? De que peleas si tienes un nutricionista que te guía la comida. Ellos Claro. entiendo que como no tienen que hacer bajada de peso, no será tan estricto, pero seguro que no te deja comerte 3 familiares por la noche, porque al día siguiente te dejes levantar, ya sea para trabajar lo que te deje trabajar al día siguiente, pero no sé, imagino Oye, que es joven. un mínimo, Sí, ¿no? es joven. Porque Con Foreman tanto estaba entreno, así, te pero deja Foreman chupado. estaba así con 40 ¿Verdad? años. Con 40 25 estaba hecho efectivamente. un... Sí, ¿verdad? pero claro, Foreman contra Ali estaba hecho perfecto. Efectivamente, entrenado. Y, claro, Entrenado, entrenadísimo. simplemente. Era un peso pesado.
Es curioso, sí, es cierto. Sí, bueno, y aparte, lo que pasa es que ahora mismo se está dando la vuelta a la tortilla y ahora resulta que Joshua siempre ha sido un fraude para mucha gente. Vamos a ver. A ver, Joshua es buenísimo, pero es verdad que a mí siempre me ha parecido un tío como que no tiene aguante Sí, al eso nos golpeo. parece a todos. No Nota- aguanta bien los golpes. No aguanta bien los golpes. Nota que con nada se desestabiliza o simplemente se le ve que con nada el golpe le ha llegado, ¿sabes? Que no es capaz de boom y que no pase nada, ¿no? Pero hombre, sigue siendo buenísimo. Claro, ya gana mucha gente. Y simplemente, pues no sé, lo hace muy bien. Entonces, Yo- ¿tú te atreves a... ¿Tú crees que va a ganar? ¿No sabes? Yo creo que si Joshua sale con toda la intención del mundo, queriendo ganar de verdad y con una actitud de ganadora, puede ganar. También te digo que Andy Ruiz también puede ganar, porque un crochet de derecha de ese tío, simplemente un golpe de un pesado puede ser un KO. Yo pienso que puede ganar, pero que ahí va a haber guerra, porque si Andy Ruiz también sale decidido en esta pelea, porque va a ser su segunda pelea, así que le puede dar más repercusión. Entonces, si ya pierde, puede que gane en el olvido o que siga hacia adelante. Ajá. Entonces, yo creo que él querrá, pues también ganar y decir, no, que aquí estoy yo. Yo pienso que puede ser una pelea muy buena de Pues está muy ver y chula, muy ¿verdad? entretenida. Vamos a porque intentar los dos verla van a aquí. querer ganarla. Sí, Entonces, cuando yo es creo el que va a estar 7 muy de bien. El 7 de diciembre. diciembre. En algún sitio raro. En un poco Arabia raro, Saudí. Arabia Saudita. Que cada vez es más normal. Sí, Sí. porque tienen Rueda de pasta. prensa, efectivamente, al final aquí... A ver cuándo te vemos a ti allí. Ojalá. Claro, Ojalá. se tiene que repartir dinero. Luego, Ojalá. los pesos pesados se va a pegar Chisora con Parker, que ahora se está hablando mucho de Parker porque fue el único que ganó a Andy Ruiz. ¿Ya? Se pega Fury con un tal Olin, que no sabe muy bien quién es, pero está calentando la Sonó pelea. Walling. Un sueco. Walling, perdón. Un sueco tiene un 20-0 y Sí, pero es que el anterior tenía un 20-0 también. que Ya, se y pegó con además Fury. en este primer careo ya que han tenido, bueno, ya... Está muy de buen rollo, ¿verdad? Sí, muy buen rollo, Tyson haciendo un poco el payaso y tal, pero otro que se cree que va a ganar fácil, y probablemente va a ganar fácil, pero se puede llevar un susto, ojo, claro. nunca se Siempre sabe. te puede llevar un ¿De dónde susto, sacan a todos estos boxeadores que tienen 20-0 y luego son unos paquetes? Es que yo no me explico esos números. Hombre, que esto es tienen. sueco y creo que solo peleó una vez fuera de Suecia. El otro Eso- era alemán y le pasa lo mismo. Pues Ya, de es ahí que- lo tienes. Se paga con sus primos y poco más. No, se pegará con gente en Alemania y será un Claro. peleador activo y entrenará y demás, pero al final no serán pues estrellas Primer nivel, internacionales ¿verdad? como tenemos aquí, ¿sabes? Claro. Y luego por último se va a pegar Wilder con Ortiz otra vez, parece ser. Ujú. O sea que Buena puede estar pelea. chulo. Y luego ya se supone que ganarán los dos, porque Ortiz tiene 77 años ya, una cosa así. Se acaban pegando. Y que veremos la revancha a Wilder con Fury. ¿Tú quieres contar algo más o nos cuentas Sí. tu viaje? No, yo cuento, vamos, porque casi nunca hablamos de boxeo español, entonces el Es 28 verdad, de que lo septiembre tenemos en pendiente. el Bilbao Arena Hombre, muy bien. está Alejandra Ackerman contra Avanesian para el título europeo. Perdió el título europeo justo con Avanesian ¿Verdad? hace unos meses y a ver qué pasa ahora. Avanesian es bastante bueno, pero Ackerman es bueno también y le pega bastante duro. Así que vamos a ver el título de los welter el 28 de septiembre y nada, suerte a Ackerman. Mucha suerte a Mucha Germán y suerte. ojalá Ojalá lo haga muy bien. gane. Y además en Bilbao se están llevando a cabo Sí, muchas Bilbao veladas es- muy Es- interesantes. me parece el punto estrella del boxeo en España Sí. y vamos, ojalá se pudiera dar ese fenómeno en el resto del país, porque En Madrid, no no quede sé más si cerquita. peleando Kerman, no sé, por lo menos a día de hoy, la única persona que ha llenado 12.000 personas simplemente verdad. en Bilbao. Sí. Eso es increíble. Y ojalá se siga dando y mucha suerte y a ganar. De verdad. Sí, sí. Bueno, y para terminar, cuéntanos cómo es el Viaje. gimnasio Mayweather. Bueno, el gimnasio de Mayweather, bueno, está en Las Vegas, que estuve este verano, hay unos días pasando desde Los Ángeles a Las Vegas y bueno, pues Las Vegas, que es una ciudad increíble con estos hoteles espectaculares, casinos y tal. Sin embargo, la zona del gimnasio de Mayweather es la parte de Chinatown, la parte china, que no tiene mucho, la verdad, una zona incluso ni siquiera muy bonita. Y está este gimnasio, en la página web te dice que está abierto de 7 a 9 de la tarde, algo muy raro, de hecho fui a las 7 el primer día y estaba cerrado, con lo cual tiene una página web malísima. Al día siguiente llamé por teléfono, una señorita me dijo, no, esta es la sede central, no sé a qué hora abre el gimnasio, o sea, perfecto. Entonces encontré en otra información en la web donde decía que abría de 1 a 5 de la tarde, me parece, o de 12 a 5. Sí, pero que no tiene ni un horario diario No, establecido. y tiene una página web fatal. Entonces, bueno, pues llegué ahí a la 1 y efectivamente estaba abierto. Entré y la verdad que muy majos, la gente muy maja. Hay una especie de encargado que
que te dice que sí, que puedes entrar, puedes sacar fotos, puedes sacar vídeos, no hay ningún problema y puedes estar dentro el tiempo que haga falta. Entras y está este gimnasio que bueno, pues no tiene nada especial. Hay 2 rings, una zona de saco y poco más. Sí, no o sea, está Mayweather enseñándote a pegar un directo. No, pero estaba- ni nada, ¿no? Pero estaba su tío y no le vio. sí, estaba su tío y estaba, bueno, hay entrenadores bastante buenos, pero luego estéticamente el gimnasio es un gimnasio que a mí me gusta, y a los que les gusta el boxeo, nos gusta así, no nos gusta un boxeo súper moderno, donde hay aparatos espectaculares. Un gimnasio de boxeo tiene que ser así, sacos y rings. Y nada, pues ahí estuve, bueno, yo creo que estuve casi una hora viendo la gente que se entrenaba y también está bien porque había gente un poco como nosotros, o sea que ni profesionales Sí, ni una nada, misma- incluso ya con una determinada edad que estaba ahí entrenando al saco y luego estaban los profesionales. De hecho le pregunté, oye, ¿cuántos profesionales están aquí? Este es profesional, una chica que lo estaba haciendo muy bien y hasta ahí perfecto. Luego llega, ¿Clases colectivas daban? clases colectivas daban, sí, pero bueno, lo que vi yo era más Sí, personal, entrenadores un poquito, ¿no? más personales, sí, porque Es de un hecho, poco lo que se lleva allí, me han contado. exacto, porque de hecho los que estaban en el saco, pues sí, entrenaban ellos y de vez en cuando había una especie de entrenador que decía, no, hazlo así, hazlo allá, gente Sí, como una nosotros, o sea, no, corrección no ligera, profesionales. Y luego en un momento dado llegó este encargado y me dice, a partir de ahora no puedes grabar, porque va a haber un sparring. Yo, pues muy bien, perfecto. Y digo, ¿me tengo que ir? No, te puedes quedar. Y efectivamente fui, me quedé viendo 4 o 5 saltos de un sparring muy bueno. Luego descubrí que eran 2 profesionales y era prácticamente una pelea. Y de hecho no se tenía nada de respeto. Cada uno tenía su entrenador y se daban y sobre todo se insultaban. O sea, entre un asalto y el otro, sobre todo uno de los dos, que era bastante chulito, pues le picaba mucho al otro. Le digo, decía, si yo contigo estoy solo jugando y tal, no ves cómo eres. Y el otro era muy bueno también, ¿eh? Y nada, vi unos 5 Sí, asaltos, no- luego ya me fui porque tampoco... Una falta de compañerismo, ¿no? Sí, Decían. eso no me gustó mucho. Luego, merchandising, fíjate tú que No, ¿se has traído? Mayweather, que es un... No, es que no había? no, había una mesita, porque yo quería comprar una camiseta o algo, Sí, o unos claro, guantes, algo o especial, sí, algo claro. especial, ya que estoy ahí. Había una mesita, pero en un rincón ahí, con 4 camisetas y 4 gorras. No aceptaban tarjeta de crédito, yo no tenía dinero, con lo cual Vaya, por Dios. no tenía wifi, porque luego tenía que volver al hotel con Uber, con lo cual no había ni wifi, tuve que ir a una cafetería a 10 minutos andando. Las Vegas hay entre 40 y 45 grados, o sea, un calor Ya, terrible. Madre mía. O sea, una odisea, pero bueno, mereció la pena porque al final estuve ahí Claro. y he de reconocer que el trato muy bueno. Se soportaron muy bien, Incluso ¿verdad? con la gente que estaba ahí. ¿Sabes? No te miran, luego hice un par de Sí, en preguntas general, a algunos. Sí. Oye, ¿tú eres profesional? No todavía y tal. O sea, hice un par de preguntas y la gente bien enrollada. El encargado es muy majete y ya te digo, se puede estar ahí, puedes Sí, un poco incluso el entrenar. el ambiente de que hablábamos Sí. al principio, de que por lo general, mira, suele Fíjate. haber un buen ambiente y eso que Mayweather siempre a lo mejor destaca por llevar algo así. Es un poco también la imagen que quiere dar. Sí, efectivamente. Él vende muchas Pero, entradas, él contaba que también le pasaba a Tyson, que muchas veces la gente paga entradas por ver cómo pierde. al final. Es que no pierde, pero tú no, pagas la entrada pero igual. la gente, da igual que la gente te quiera o te odie. Si la gente paga para verte, da igual que Eso quieran es. verte ganar o verte perder. Al final están pagando para verte y a ti es lo que te reporta un beneficio, ¿no? No sé. Hay gente que a lo mejor dice que me odio todo el mundo y que todo el mundo me quiera odiar y yo Y me paga, lo llevo claro, plancha. y gana. Pues bueno, No, y luego eso es posible entrenarse. No sé si eran, no sé, no era muy caro, como 15, $20 para... Sí. ¿Por el día? Sí, Estaba para, bien, sí, para un entrenamiento, si querías podías entrenarte, yo evité entrenarme, pero... A ver si te va a decir alguien, no, súbete aquí. ya me entreno poco aquí como para entrenarme ahí. Y nada, luego una semana después me fui a Nueva York y fui a otro gimnasio mítico, el Gleason's, que está en Brooklyn, justo después del puente. Y nada, lo mismo, o sea, entras muy bien, hay una encargada en este caso, muy maja, italoamericana, y nada, puedes sacar fotos, puedes estar ahí. Tiene merchandising, la verdad que merchandising
un poco cutre, o sea, las camisetas no son muy bonitas, pero bueno, la piqué y compré una. Y ahí había, me parece que 3 rings, era más grande. Y bueno, fui a en un horario así, creo que la 1 o 2 de la tarde, no había mucha No, gente entrenando, estaba muy tranquilo y es un gimnasio mítico, entre otros, está ahora entrenando Malignaggi, Paul Malignaggi, que Paul Malignaggi es aquel boxeador que entrenó a McGregor, Sí, y que justo te iba a decir supuestamente Le hizo McGregor un KO y le le hizo un salió KO, muy exacto. Bueno, se supone que era campeón del mundo, Sí. Malignaggi. No, Malignaggi es muy bueno, lo que pasa es que le se va un poco la pinza, pero a mí me gusta, es un tío y de hecho había fotos de él y otros, o sea, es un gimnasio, eso, de estos que tiene vidilla, Sí. Maloliente, Sí, un de poco toda la decadente, vida, de claro. toda Es la vida. curioso que estos gimnasios luego a los supercampeones no les hace falta más, ¿verdad? Ves a Mayweather y dice que te hace falta más que... Si Mayweather lo hace con este gimnasio... Necesitas un saco, un tío que te ponga una manopla de calidad, un sparring y, a mi parecer, un tío con el que puedas hacer técnica, simplemente entreno de técnica, y al final no Ya. necesitas más. Y Un ya tío está, con ¿no? el que practicar, un saco al que pegar, unas manoplas y poco más. Hay un sparring importante, evidente, Claro, ¿no? claro. Cosas así, ¿no? Pero al final sí, el tema lujos o el tema, bueno, que si tienes un saco de agua, pues lo puedes aprovechar, mejor que si no lo tienes, eso es evidente. Que si tienes un saco de X gama en vez de otra que lo puedes aprovechar, pues también todo lo que sume Claro, sí, puede ayuda. sumar, pero- pero sí, pero que al final Han creado este ambiente y de hecho en la página web se puede ver las tarifas si quieres hacer sesiones de fotos y te lo cobran, ¿eh? Sesiones Y de mucho, fotos, ¿eh? claro, Sesiones de sesiones de fotos y fotos. vídeos, porque muchas veces en películas o en series de televisión pues hay una escena de boxeo y ese gimnasio Gleason's en Nueva York está, vamos, es uno de los que más se paga para poder sí, grabar ahí. que es muy Sí. conocido. Ah, no, a mí me sorprendía el de Las Vegas, del TMT de Mayweather, porque hemos visto ahí a Gervonta entrena ahí, Mayweather entrena ahí, hemos visto vídeos que sale Anthony Joshua y da la sensación que detrás hay gente que ni siquiera se ha enterado que está Anthony Joshua y está dándole al saco. Es decir, que es como un poco la meca del boxeo y que luego digas que no es para tanto, que No, simplemente es un gimnasio a ver, normal. sí es un gimnasio normal, lo que pasa es que claro, si es un gimnasio normal y entras y está Mayweather o está Efectivamente, Joshua, claro, ya deja de ser está, normal. deja de ser normal, Claro, es exactamente que- eso. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por venir, Nada, Alex. muchísimas Gracias, gracias Alex, a muy vosotros. bien, ¿eh? Mateo. Y ya te intentaremos liar otra vez. Vamos. Yo estoy encantado de venir cuando queráis. Muy bien, pues muchas Perfecto. gracias. Bueno, Nada, Venga, vosotros. queda.